futbolística. Nosotros vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Vamos al corte. Estamos en la previa de Olimpia con Nacional. El encuentro está marcado para las 17:15 aquí en el Manuel Ferreira. Pausa, ¿les parece? Vamos al corte. Estamos en la previa de Olimpia con Nacional. El encuentro está marcado para las 17:15. Ferreira. Pausa, ¿les parece? Vamos al corte. Estamos en la previa de Olimpia con Nacional. El encuentro está marcado para las 17:15. Ferreira.
pisos, por llamarlo así, de ese escenario en donde están precisamente las luces. Señores, con clima de fiesta, con la presencia de Osvaldo Domínguez en uno de los palcos, los jugadores van a la zona de vestuarios para retornar después con el uniforme oficial. Antes del partido, ¿se prevé también alguna ceremonia puntual específica, Diego? ¿O cómo viene la mano? Porque ahora los jugadores fueron a la zona de vestuarios. Sí, ahora fueron a la zona de vestuarios, pero para ingresar ya al campo de juego, Rubén, van a ingresar con algunos familiares, pero los actos festivos después del partido. Perfecto. A lo que está pendiente es el ingreso de los jugadores titulares y suplentes en la pantalla gigante del estadio, de acuerdo al cronograma, a la organización del Club Olimpia que nos han proporcionado. Bueno, Rubén, ya también se apunta a lo que es el segundo semestre. El plantel va a estar liberado. Intenso, inteligente. Vamos a jugar, muchachos, vamos a jugar. Que cada uno se divierta jugando, que ponga a disposición su talento a favor del equipo. Tenemos una idea, tenemos un equipo, somos una familia y sabemos qué queremos. Este es uno de los videos motivacionales que ha preparado Olimpia y que, previo a partidos importantes, le han mostrado al plantel de jugadores. Sí, que son estrategias que muchas veces resultan muy efectivas, de manera a que los futbolistas ingresen al campo de juego con la moral a tope, con todas las ganas necesarias como para salir a cometer objetivos que son importantes. La suma de títulos, la suma de campeonatos logrados que naturalmente son trascendentes y que son el objetivo natural de cada equipo grande. A continuación, el video de la alineación del Olimpia se anuncia aquí en la pantalla gigante en toda esta previa, cuando empieza también a regarse un sector del terreno de juego en la zona del área que da hacia la avenida Mariscal López, al sector sur de este estadio Manuel Ferreira. Todos los fotógrafos esperando la salida del plantel de Olimpia sobre el campo de juego. Hay un pasillo de chicos que están allí a continuación de la boca de salida del vestuario local de este estadio. Son de la escuela de fútbol los chicos, Diego, ¿verdad? Es así, son de la escuela de fútbol elite del Club Olimpia, que son los que practican en Ñuguazú. Ahí están los chicos haciendo el pasillo. Se vienen los campeones. Olimpia por primera vez juega aquí en este escenario después de haber conseguido hace un par de fechas el título frente a Libertad en el estadio de los Defensores del Chaco. En el arco, Pedro. Se anuncia el equipo de Olimpia en la pantalla gigante. Ramón. Darío. Justamente José Leguizamón y Néstor Camacho son los jugadores que más partidos tuvieron a lo largo del torneo de apertura, con 21 partidos. Fernando. Esa. Hugo. Ernesto. Santiago. Néstor. Roque Luis. Capitán del equipo.
Así por los altoparlantes del estadio, la alineación del equipo de Olimpia. Ahora se vienen los suplentes a punto de ingresar. Olimpia y Nacional sobre el terreno de juego aquí en el estadio Manuel Ferreira para este partido marcado para las 17:15. El público vivando, cantando, gritando, disfrutando de este espectáculo previo. Olimpia ha organizado esta fiesta para conmemorar su título número 41. Vamos nosotros a reiterar la formación de Nacional, Hugo. Como no, con la 30 Santiago Rojas en portería, la defensa 11 Carlos Bonet, 27 Miguel Yaquet, 16 Miguel Paniagua y 26 Carlos Montiel. El medio sector 7 Derlis Alegre, 5 Edgardo Orsuza, 18 Derlis Orué y con la camiseta número 28 Sergio Fretes, y en zona ofensiva 10 Juan Manuel Salguero, capitán de equipo, y con la 9 Adam Vareiro. Esa es la formación que va a presentar la academia, el equipo dirigido técnicamente por Celso Rafael El Chito Ayala. Preciosa esta toma de los compañeros de Tigo Sports para ver con una cámara ubicada por encima de ese vallado que sirve como soporte a la pantalla gigante, al escenario. El estadio en los demás sectores está prácticamente colmado, Casenave. Sí, solamente no se permitió el acceso en el sector norte en general, ni siquiera en el pequeño espacio que normalmente se concede a los equipos visitantes, y por una cuestión de comodidad tampoco se han ubicado los hinchas que entraron hacia el sector de plateas en el codo que une con la zona de gradería norte, porque desde allí tampoco iba a ser muy factible ver la totalidad del campo de juego, porque hay algunas torres que sustentan también parte de lo que significa todo el montaje que está en el escenario de la zona norte de este estadio. Al costado de preferencias entre norte está ubicado la hinchada de Nacional. Gracias, Diego. Díaz de Vivar y sus asistentes ya ingresaron ahora al terreno de juego. Esperamos por los futbolistas de Olimpia y Nacional. Más tarde, Guaraní con 3 de febrero. Partido que va a cerrar esta primera parte de la temporada futbolística. Juego marcado para las 18:20 en el estadio Rogelio Olivieres de Dos Bocas. Hoy el árbitro principal, el señor Mario Díaz de Vivar, está respaldado por Marco Velázquez y por José Cuevas. Fernando López, el cuarto. Ayer empataron Cerro Porteño y Deportivo Santaní 1-1. Libertad superó a General Díaz 2-0. Sol de América el viernes venció a Luqueño 1-0. E Independiente de Campo Grande derrotó al Deportivo Capiatá por el marcador de 3-1. Ya vienen los suplentes de Nacional. Inminente ingreso del plantel de Nacional sobre el terreno de juego. Y las cosas se están haciendo en tiempo, es decir que hay todavía posibilidad de que, a pesar de que el ingreso no va a ser simultáneo, como ocurre en el Defensores del Chaco, por ejemplo, que lo haga el plantel de Olimpia, luego el de Nacional, y que los árbitros tengan tiempo de desarrollar todas las acciones reglamentarias previas a la disputa del partido. Es decir, que todo se planificó con un horario que se viene respetando a cabalidad. Sale Roque saludando a cada uno de los chicos que forman el pasillo. Detrás Ernesto Caballero, señores. Olimpia, el campeón, en la cancha aquí en el Manuel Ferreira. Caen las cintas, explotan los petardos. Hay humo hacia el sector norte. Olimpia está festejando su estrella número 41. Hasta las serpentinas fueron de colores blanco y negro, que fueron lanzadas desde el techo que tiene el sector preferencial o la zona central de las preferencias de este estadio, mientras hay un estruendo de bombas de estruendo en la zona sur y humo desde el sector norte, es decir que todo al unísono, coincidiendo con el ingreso del equipo al campo de juego. Ya vienen para las fotos los componentes del plantel de Olimpia.
Este es el momento en que Nacional igualmente aparece sobre el terreno de juego. Nacional con camiseta predominantemente de color azul, la casaca alternativa. Viene Celso Rafael Ayala, un mimado de los hinchas de Olimpia, pero que hoy está como director técnico de Nacional. Espectacular transmisión de Tigo Sports. Los muchachos de Nacional ahora juntándose para la foto. Los locos por el fútbol viven el mundial con la aplicación de Tigo Sports. Con tu plano paquetigo de internet, disfruta de todos los partidos. Va a comenzar el saludo de los protagonistas. Ya arranca Salgueiro. Y mientras tanto, en el tablero en el cual se proyectaron imágenes de mensajes de la familia de los futbolistas, algunos mensajes motivacionales también, ahora se va a marcar el tiempo y el resultado del partido. Es decir que es una idea que seguramente después se va a concretar, no sé si aquí en Para Uno o en el estadio que tiene proyectado Olimpia, de contar con una pantalla gigante que es un accesorio de mucha ayuda para la afición que viene a observar los partidos. Se dispersan sobre la cancha los jugadores de Nacional y Olimpia. El que reza ahora es Redes. Sí. Se arrodilló y levantó las manos al cielo Sergio Fretes. Fretes, el número 28, el sub-19 de Nacional, cuando Roque Santa Cruz y Juan Manuel Salgueiro están junto a los árbitros para el procedimiento del sorteo. Esto arranca en un ratito más, amigos de Tigo Sports. Y va Roque Santa Cruz a saludar a Chito Ayala. Olimpia celebra el título número 41. Conversan animadamente, se ríen, se abrazan. Roque Santa Cruz y el Chito Ayala. Díaz de Vivar tomó la pelota y se dirigió al centro del terreno. Va a arrancar en un ratito el partido. Falta bastante, ¿eh? Santa Cruz, muy amable, pasó por el banco de Nacional, igualmente saludó a todos y ahora se va a instalar en el centro de la cancha. ¿Cuánto falta, Casenave? 4 minutos. También Garnero con Chito se saludan efusivamente. Todo dentro de un marco de mucha cordialidad. Se abrazan Adam Vareiro y Roque Santa Cruz. Va a mover la pelota Nacional. Va a mover el balón. Adam Vareiro está cerca. Juan Manuel Salgueiro. Díaz de Vivar observa. Va a arrancar el partido. Clima de fiesta aquí en el Manuel Ferreira. Se va acomodando Pedro González, el arquero debutante. Tocar la pelota Salgueiro. Díaz de Vivar mira hacia el cuarto árbitro. Todo está listo, todo está acomodado. Si todos están de acuerdo y que comience un poco antes, eso va a ocurrir. A pesar de que el cuarto parece que sigue teniendo alguna comunicación. Sí, algunos auxiliares siguen retirando las cintas que cayeron al borde y algunas de ellas dentro del terreno de juego. Díaz de Vivar cronometra. Ya tocó Salgueiro. Su majestad del fútbol pone frente a frente al campeón Olimpia y Nacional. Saca desde el fondo Jaquet. La va a buscar arriba Salgueiro. Salta Salgueiro, no pudo quitarle Guizamón. Sí lo hace Darío Verón. Rubén, sí. Hay muchos juveniles en el equipo, pero están a Roque Santa Cruz, 36 años, a punto de cumplir 37. Y Verón, 38 años, a punto de cumplir 39 en el equipo titular. Lateral que corresponde a Nacional. Bonet, Adam Vareiro que baja, Leguizamón que marca. Adam para Bonet, sacó el centro, el golpe de cabeza de Alegre. La pelota pasa por el área chica y se va a perder la otra zona cuando Coronel mete el freno, le puntea el balón frente. Si va a haber saque de portería para Olimpia. Sí, el primer momento importante del partido con ese centro que lanza Bonet desde el costado derecho. Fue débil el cabezazo de Alegre, por eso no hubo consecuencias y tampoco nadie atropelló allí sobre el final al pasar la pelota frente al arco. Ernesto Caballero, Darío Verón, apretado por Adam. Sigue Darío Verón, puso el físico, lo presionó Adam.
reclama falta, el árbitro dejó correr. Adam Vareiro, Salgueiro, fondo de cancha, marca Caballero, sigue Salgueiro, escondió la pelota, hizo un túnel, cayó Salgueiro, no hubo falta, dice el árbitro. Roque bajó y recibió. Roque va por el lado derecho, impone su zancada, escapa de Orue, pero llega el cierre de Paniagua. Aplausos para el capitán. Sí, porque aceleró bien Roque. Era oportuno ese cruce de Paniagua para detenerlo. Quintana tocando para Rosales. Derechazo potentísimo, atento Rojas, la sacó al córner. Sorprendió Rosales. Sí, tremendo el disparo. Para más rasante de esos que molestan especialmente a los arqueros. Bien Kili Rojas. Córner que corresponde al equipo de Olimpia. En el área Rosales, se mueve Leguizamón. Va Roque para atropellar a Darío León. Verón, viene el centro cerrado, golpe de cabeza defensivo. Insiste Quintana le pegó. El remate se abrió. Llegó Olimpia peligrosamente un par de veces. Una posición excelente para el remate hacia el arco. Acomoda con la derecha, patea con la izquierda, patea con la derecha Quintana. Una demostración excelente de técnica. Saca Santiago Rojas para el equipo de Nacional. Primeros 2 minutos de partido. Levanta Kili Rojas. Adam Vareiro con Verón en el golpe de cabeza Darío. Saque lateral. Va a corresponder a Nacional, que intentará cargar por el lado izquierdo. Ya viene Montiel. Montiel va a cumplir. Espera Fretes. Espera Adam Vareiro. Se desentiende Salgueiro, pero fue para él. Toca Salgueiro. Balón para Adam. El control le queda largo, pero el árbitro dice que hubo falta. Hay tiro libre que corresponde al equipo de Nacional. Nacional también se tomará vacaciones, Hugo. Así es, Rubén, y ya te confirmo cuándo volverán a los entrenamientos nuevamente. Montiel metió el centro, peligrosísimo. Verón la quitó al córner. Sobrepasó a Paniagua, pero detrás de todos venía llegando peligrosamente Jaquet y no tuvo ningún miramiento para cabecear afuera esa pelota Darío Verón. Los dos laterales de Nacional ya llegaron profundo. Lo había hecho en el principio del partido Bonet, y ahora Montiel lanzando esta pelota muy bien orientada hacia el área. Nacional es peligroso en el juego aéreo. Coloca la pelota Salgueiro en el área. Adam Vareiro, va Paniagua esperando por allí igualmente. Ya que va al centro, quita Roque Santa Cruz. Orsusa quiere. Busca el contragolpe Fernando Cardoso. Cabecea Orsusa. Fernando se quedó con el balón. Recupera Orsusa. Orsusa disputa, gana, sigue. Orsusa ataca peligrosamente Nacional. Buena pelota para Alegre. Alegre está al fondo, la cruzó. El arquero quita de un monatazo. Fretes la busca. Llegó Nacional peligrosamente. Sigue Fretes, fondo de cancha. Camacho es el que putea. Córner para el equipo de Nacional. El último en tocar Camacho, dice Díaz de Vivar. Muy rápido Fretes. Era Caballero. Para la llegada a tiempo, como para presionar nuevamente y forzar este tiro. Se viene el córner, coloca la pelota Salgueiro. Mira el área Salgueiro, vaya que se mete Paniagua, córner para Nacional. Le pegó con comba Salgueiro. Roque otra vez ganando sobre el primer caño. Cardoso que abre. Quintana que quiere el contragolpe. Quintana por bajo para Camacho. Anticipa Montiel. La va a buscar Adam Vareiro. Arrancó en posición prohibida Adam. Línea asistente. Correctamente esperó que participe de la jugada. Después levantó el banderín, tiro libre para Olimpia. Sí, muy atento José Cuevas para captar ese detalle, porque primero parecía desentenderse de la maniobra Adam Vareiro, pero después la pelota le queda adelante y allí intentó ir hacia ella y se levantó el banderín. Leguizamón apretado. Sigue Leguizamón al bajo, al piso. Orsusa comete falta y es amonestado el volante central de Nacional muy tempranamente. Sí, el primero Nacional. El objetivo de Nacional es no dejarle salir a Olimpia. Superado Orsusa, cometió la falta y está condicionado.
Se hace el tiro libre. Leguizamón tocando la pelota sobre Ernesto Caballero. Caballero lo ve a Darío Verón. Se mueve Fernando Cardoso por el lado derecho. Ramón Coronel también se muestra como opción de salida. Ernesto Caballero. José Leguizamón. La pelota para el debutante Pedro González. ¿Cuánto tiene de estatura, Pedro? 1,89. Saca Pedro, debutante del arco de Olimpia. Golpe de cabeza de Tito. El asistente levantó el banderín, dice que la pelota ya salió. Entonces habrá saque lateral para Nacional. Allí está el veterano Carlos Bonet para cumplir este saque de manos. ¿Cuántos años tiene Bonet, Hugo? Te digo con precisión la edad de Carlos Bonet, 40 años, Rubén. Bonet, Adam Vareiro, busca Orue, la marca de Quintana, Quintana para Camacho, Camacho gira y escapador Sousa, y va Camacho de frente, se frenó Roque, sigue Camacho, metió para Roque, corto Paniagua, Paniagua juega pero recupera Quintana, Quintana para Cardoso, corta Orsusa, Orsusa para Bonet, Bonet que levanta, golpe de cabeza de Tito Torres, Tito de vuelta hoy en la función de lateral izquierdo. Farid Díaz fue convocado por Beckerman para el Mundial porque se rompió los ligamentos Fabra. Allí va Camacho, Camacho que va tocando para Rosales, Rosales en el 1 contra 1, la pinta frente a Bonet, el centro al área, rechaza con golpe de cabeza Paniagua, insiste Olimpia, pelota para Coronel, ganó Coronel, metió el centro muy cerrado, la pelota termina por rack final en la nada, pero llegó peligrosamente Olimpia a través de Coronel. Y llegando bien profundo, la pelota no le quedó muy cómoda, de todos modos la orientó hacia el arco y no estuvo tan lejos del objetivo. Sí, terminó rozando por afuera el palo. Sacará la pelota Santiago El Kili Rojas para Nacional. Está 0-0 el partido. Coca-Cola dice que van 7 minutos. Adam Vareiro con Pero, cabecea Ernesto Caballero. Recupera Orue. Orue para Montiel. Va Montiel. Salgueiro ahora. No pudo controlar. Cierra Coronel. Juega para Pedro González. González levantó para que Roque la dispute. Roque y Paniagua, gana Roque, vuelve Montiel, se queda con la pelota Jaquet, la quiere Ernesto Caballero, Caballero, Fernando Cardoso, Cardoso que va, Roque que espera, pase para Roque, está habilitado, está dentro del área, le pegó el arquero Kili, le queda Camacho, rechazó la pelota Orue, llegó Olimpia con ese remate de Roque, pero ahora va Salgueiro, Salgueiro chocando con Leguizamón. No hubo nada, dice el árbitro, y se levanta Leguizamón primero. Es que los dos se prepararon para ese choque, a ver quién sacaba ventaja, o Salgueiro o Leguizamón. Cayó el de Nacional, quedó erguido el defensor de Olimpia. Fuerte, potente el derechazo de Roque que partió habilitado. Sí, aprovechó un hueco no cubierto en la defensa de Nacional, por eso entró con tan buena posición para lanzar este remate. Ahora Darío Verón que levanta, pase muy largo. Tranquilamente Santiago Rojas se encuentra con esa pelota y está para quitar. Saca Rojas, Rojas va jugando para Jaquet, salida para Nacional, levanta Jaquet, Adam Vareiro con Leguizamón, el rebote quiere Ramón Coronel, levanta Coronel, va Roque para el gol, Roque tiró, fuera, cerquita del poste. Definición rápida de Roque que toca la pelota por encima de la salida del arquero. Muy cerca del palo, se perdió el balón por raya final. Pelota larga de Nacional que no aprovecha. Pelota larga de Olimpia que aquí en el error defensivo radica la gran oportunidad que aparece para Roque Santa Cruz. Un toquecito que lo hace inmediatamente después de superar la línea de marcación de Paniagua. Quería colocar muy junto al poste derecho y se le perdió por fuera. Por ahora Roque le está ganando en todas las fricciones a Miguel Paniagua. Hay una diferencia importante de estatura. Paniagua es muy fuerte, pero repito, en las dos fricciones perdió con Roque. En la última le quedó a él, definió, se salvó Nacional. Lateral de Salgueiro, Salgueiro que va para Adam Vareiro, viene chocando Leguizamón, Leguizamón que quita, Fernando que retrocede y recupera, Cardoso que sale, Cardoso jugándola para Camacho, por izquierda Rosales. Roque se retrasó por el lado derecho. La pelota para el Tito Torres que va jugando. La mueve Quintana, de vuelta para Torres. Ahora Rosales. Participa Santiago Rosales, diagonal de Roque. Va el balón sobre la posición de Fernando Cardoso. Lo ve a Ramón Coronel.
Coronel la tiene, Coronel va, marca Fretes por allí, retrocede, Olimpia asume el protagonismo, maneja la pelota, intenta profundizar con Ernesto Caballero que va, Caballero que toca, Camacho que rebota de una para Rosales, la va jugando para Tito Torres, Rosales. Sigue la posesión y el toqueteo de Olimpia con Rosales que pisa, con Rosales que va, Rosales dejando para Torres, tocando el balón para Quintana, por allí viene la marca, la recuperación de Paniagua, juegan para Orsusa, recupera Ernesto Caballero, cruza Orsusa, va Coronel para Fernando Cardoso que levanta Fretes, que retrocede, Roque que gana, baja Roque y tranquiliza, le dio el balón a Coronel. Pase para Ernesto Caballero va jugando sobre José Leguizamón, vuelve la intención ofensiva de Olimpia, va Leguizamón que la mete para Tito Torres, buena pelota, va Tito por el medio Cardoso, Tito ganó el fondo, no pudo sacar el centro, hay tarjeta amarilla para Jaquet. Sí, le cometió la falta A Torres. A Torres cuando ya había impulsado la pelota, superado esa marcación, y el estirón de la camiseta detiene el avance del lateral de Olimpia. Sí, señor, clara sujeción de Miguel Jaquet cuando el Tito Torres había ganado por raya final. Poblando Olimpia el área rival. Darío Verón, José Leguizamón, Roque Santa Cruz, Ernesto Caballero, Rosales. Viene el tiro libre. Camacho levantó la mano derecha. Quintana espera el rebote. Grita el Kili Rojas. Va Camacho. Metió el centro. El golpe de cabeza. Kili sacó. Kili la sacó al córner. Caballero y Rosales fueron a buscar ese golpe de cabeza. Conectó Rosales. Atajó el Kili. Unos reflejos impresionantes. Y ahí tenía que haber sido córner o no. Cabezazo de Rosales. Offside. Terminaron marcando posición adelantada de Roque cuando Roque fue a buscar la pelota. Valía hasta la atacada del Kili. Que fue estupenda. Va tocando Quintana que juega para Fernando Cardoso. 13 minutos. Olimpia superior a Nacional. Fernando Cardoso mete para Rosales y va Rosales y espera Roque sobre el punto penal. Rosales se asocia con Fernando Cardoso. Cardoso que juega la pelota tocada sobre Quintana. Quintana para Ernesto Caballero. Darío Verón y el centro. Kili sale, atrapa esa pelota sin problemas. Y allí se salió un poco del libreto Olimpia con esa pelota larga. Todo lo anterior había sido muy exacto, muy medido, y por esa vía Olimpia llegó a tener situaciones muy importantes. Adam Vareiro sufriendo la infracción de Quintana. Toca a Salgueiro, mete el pase para Fretes, le sobró, igual la va a buscar, se le acerca Montiel, Adam en la media luna, va Fretes para Montiel, fondo de cancha, al centro, pasado, ya pasó los límites del terreno de juego, dice el asistente 2, el señor José Cuevas. Entonces habrá reposición para Olimpia cuando volvemos a observar cómo cabeceó Rosales esa pelota, y sí, o no. Estaba habilitado Roque. A mí me parece que Roque estaba habilitado. Ponte que no tenía una posición muy ventajosa, prácticamente sobre la línea de fondo, y desde allí atinar el arco no iba a ser fácil, además tenía marca encima. Aún así hay que destacar de que el asistente se equivocó. Los números dorados en Olimpia son nuevos, Diego. Pues ya venían utilizando. Sí, después de la obtención de la 41 apareció ahí con los festejos, entonces ahora implementaron esos números dorados, Rubén. Tiene la pelota Ernesto Caballero. Caballero va, Roque pica. Fue para Roque Santa Cruz. Va Santa Cruz, marca Paniagua, sigue Roque. Metió el freno ahora. Paniagua toca. Hay falta. Hay infracción de Paniagua contra Roque, dice el asistente. Confirma el árbitro. Hay tiro libre para Olimpia. Una serie de agarrones allí. Lo tenía sujetado de la camiseta Paniagua de manera muy visible, sobre todo para el asistente, que es el que le da aviso de esta situación al árbitro. Acaba quedante las indicaciones del cuerpo técnico para Ernesto, que no se vaya al área sino que busque el rebote. Tiro libre para Olimpia. Conversando Fernando Cardoso y Néstor Camacho para la ejecución.
Roque le está creando muchos problemas a Paniagua. Un Roque que está entero, que está potente, que pica, buscando el espacio vacío. Camacho, el centro. Atropelló Darío. Saque de portería. Quedó sentido Santiago Rojas. Se lamenta Darío Verón. Se toma la rodilla izquierda. Por lo visto allí es donde se produjo el contacto a una pelota a la que él parecía llegar a tiempo. Darío Verón, que es el que estuvo cerca de la acción, es el primero en asistir al portero de Nacional. Y llegó Verón a la pelota, no le pudo dar una mejor dirección. Después se produjo un contacto con el Kili Rojas que quedó sentido, pero ya se recupera y el partido va a continuar. Sí, con la suela del zapato impulsó la pelota que rozó el poste izquierdo del arco de Nacional. Darío Verón en el salto. Insiste Salgueiro, Salgueiro que levanta. Posición adelantada de Alegre. La jugada ya no vale cuando se metía Adán. Hay tiro libre que va a corresponder al equipo de Nacional. 16:30. 0-0 están empatando Olimpia Nacional. Ahí está el adelantamiento mínimo, pero existió. González entregando la pelota sobre la posición de José Leguizamón. ¿Qué dice el Chito que se escucha en el banco de Nacional, Hugo? Bueno, no quiere complicaciones en el sector defensivo y también pide a los que están en el medio sector que muevan la pelota, que jueguen por abajo. Buenos movimientos de Olimpia. Rosales, por ejemplo, recibió recién como interior y ahora se va a la punta. Toca la pelota Tito Torres, intentó darle a Rosales, se equivocó, tiró la pelota afuera. Entonces habrá reposición, saque Rubén. lateral. Señor. Sí, la gran novedad del Nacional con respecto a lo que se viene es la continuidad de Adán Vareiro, quien renovó su contrato justamente con esta entidad hasta el 2021. Sí, señor, hasta el 2021 Adán Vareiro firmó contrato con Nacional. Fue promocionado en el 2015 justamente por Neri Pumpido cuando él militaba en Olimpia. Toca la pelota Orsusa. Llegó a Nacional con un combo. Pidió por él. Levantó su nivel y hoy es lo que es. Sí, tal cual. Delantero muy importante. Saca Darío Verón. Levanta Darío Verón. Marca Paniagua. Sale Kili Rojas. Y que ha estado muy bien en el partido y es una razón preponderante para que el marcador aún se mantenga en 0. El comentario de Gabriel Casenave es una presentación de Tigo. Pelota larga del Kili. Verón metió el brazo primero, cabeció después. Gana Montiel, baja Salgueiro para Montiel. Coronel interrumpe. Saque de manos. Montiel va a cumplir. La pelota para Juan Manuel Salgueiro, el capitán de Nacional. Descarga, juega más atrás sobre Miguel Paniagua. Paniagua quiere complicarse, retrocede mucho esa pelota sobre la posición del Kili. Sacará el arquero de Nacional. Rojas que levanta, anticipa de pecho, quita Darío Verón, Ernesto Caballero la bajó, va Caballero por izquierda, espera Rosales, allí Rosales enfrentando a Bonet, auxilia a Urué, saque de manos. Olimpia le está anticipando a Nacional en todos los niveles del campo y por eso es que mantiene un dominio casi absoluto de las acciones. Ya ha estado un par de veces muy cerca de abrir el tanteador. Verón mete para Cardoso, aguanta Cardoso, pelea Quintana, marca Orsusa, hay infracción contra Quintana, dice Díaz de Vivar y Olimpia juega rápido con Fernando Cardoso, con Camacho, que bien giró Camacho, pero le punteó, le quitó la pelota a Paniagua y viene de la contra, Adán Vareiro que busca, marca Ernesto Caballero, la vuelve a recuperar rápido Olimpia, es la tónica del partido, no puede hacer más de 3 toques Nacional, porque pierde rápidamente la pelota. Y aquí va Fretes y Fretes corre y esto es peligroso porque es rápido y encarador Fretes. Ahí va contra Caballero. Atento Caballero. Rechazando Cornel. Sí. Cuando Fretes toma la pelota puede utilizar su velocidad para desbordar, pero ni aplicando ese recurso Nacional consiguió arrimar de nuevo peligro después de los primeros instantes del partido, porque todo lo que vino a continuación fue del equipo local. Bonet de cabeza. Alegre va jugando para Jaquet. Deja correr Paniagua y se esfuerza. Paniagua controló. Paniagua saliendo ante la presión de Roque. Ya se le fue el balón a Paniagua. Se complica Nacional en la salida. Buena presión de Olimpia en todos los sectores. Y hasta puso un jugador como para evitar un balón retrasado en dirección a Santi Rojas cuando se empezó a complicar la situación de Paniagua. Un buen pressing de Olimpia.
lateral de Rap Coronel, esperando Camacho, fondo de cancha, Camacho con Jaquet. Reposición para Nacional. El banco de suplentes de Olimpia, Diego, por favor. Sí, señor, con mucho gusto. Edgar Edwards, Luis Jiménez, Orlando Gaona, Julián Benítez, Hugo Fernández, Brian Montenegro, el cumpleañero, y Jorge Ortega. 25 años cumple Brian Montenegro, el delantero de Olimpia, que está en el banco. Levantó Rojas. Cabecea Dambareiro, baja Alegre, Salgueiro le puede pegar, amagó, tocó, le dio a Orsusa en el área, la cruzó y el balón pasa frente a la portería de González. Peligrosa insinuación ofensiva de Nacional, se abrió Orsusa por derecha. Sí, en este caso, ante la posibilidad del remate, que por lo visto no la tuvo bien clara a Salgueiro, le dio la posibilidad a Orsusa, pero faltó un toque más, el frente al arco, donde no tuvo a nadie Nacional para capitalizar esta acción. Sacó el debutante Pedro González. Insiste Nacional con Adam Vareiro. Anticipó Orué, va Derlis Orué, lo persigue Quintana. Orué que aguanta, sube Bonet. Orué que retrocede. La pelota para Orsusa. Orsusa jugó para Bonet, que está en ataque. Va Bonet que espera Alegre. La pelota para Adam Vareiro. Está dentro del área. El banderín levantado marca que Vareiro estaba en posición prohibida. Y es un factor que necesita corregir Nacional, es decir, estar más atentos para este tipo de situaciones. Vamos a ver aquí, no había posición adelantada esta vez. Sacará la pelota González. Balón sobre la posición de José Leguizamón, que va saliendo. Leguizamón va, la mete para Roque, de cabeza habilita Rosales. Va Roque, sigue Rosales para Tito Torres, como viene, vino el centro Paniagua, sacó a media, quiere Jaquet, salta y cabecea, Torres gana el fondo, sale del área, Tito Torres. Olimpia tiene mucha gente en el área, Torres quiere le puntear la pelota, sacó Alegre, que hasta allí está retrocediendo para echar una mano. El manejo de la pelota, Iván Torres, muy bien. Y también la movilidad y la velocidad de Rosales le está permitiendo a Olimpia abrir brechas. Busca constantemente Rosales, aquí gana un córner. Tiro de esquina que corresponde a Olimpia. Camacho va para la ejecución. Roque Santa Cruz, Rosales, Caballero, Leguizamón, Verón, los 5 cabeceadores que manda Garnero al área rival. Camacho le pega, Camacho de zurda, vino para Verón. No pudo Paniagua, el remate de Quintana que rebota. Insiste Olimpia, cabecea Orsusa, recupera Ernesto Caballero. El balón sobre la posición de Torres. Dairon Mosquera, ¿cuándo viene, Diego? Bueno, y ya va a estar antes del 25 por el país, se van a hacer las pruebas médicas y ya se va a quedar. Ya el 25 se va a incorporar al plantel con el grupo en la Villa Olimpia y luego viajar a Tomatí. Rosales habilita a Camacho, el control le queda largo. Rechazó desde el fondo Paniagua. Viene el contragolpe manejado por Salgueiro. Pisó Salgueiro, perdió contra Ernesto Caballero. Hay tiro libre que va a corresponder a Nacional. Esta vez pudo ganar en la disputa ante los centrales de Olimpia Adam Vareiro, pero en una soledad absoluta. Le retrocedió la pelota a Salgueiro y no había ninguna perspectiva como para progresar en estos intentos aislados del equipo visitante. Ataca Rosales, sigue Rosales que la tocó hasta el fondo, viene el centro atrás. La marca de Jaquet se acomodó, la va jugando por bajo para Salgueiro. Salgueiro limpió el camino y viene el contragolpe de Nacional. Pelota muy larga para Preste, sale el arquero. No decidió bien Salgueiro, ya domina Pedro González. Que tuvo que hacer esta habilitación con la pierna izquierda. Obviamente que se confía mucho en la velocidad de Fretes y por eso es que lo buscan constantemente. El banco de Nacional, Hugo. Sí, cómo no, Rubén, Juan Espínola, Víctor Barrientos, Cristian Aguada, Víctor Dávalos, Jonathan Santana, Edgar Báez y Neri Cardoso. Va saliendo desde el fondo Pedro González. 21 partidos en forma consecutiva de titular. Néstor Camacho, el único partido que no jugó fue el de la primera fecha contra Independiente, donde jugó un equipo alternativo. ¿Cuánto tiene de estatura Rosales? Pelota alta para Roque, va Roque, la peinó. Marca del fondo Bonet. Kili Rojas va sacando con el pie derecho. El
balón pica en cancha y la pelea Alegre con Rosales. Gana Rosales la posición, se pega al piso, se cae. Falta contra él. 1.80. La pelota a Rosales. Gracias, Diego. Tiro libre. Apodado el Mosquito, Santiago Rosales. Falta de Alegre sobre el argentino. Tiro libre que prepara Camacho. Roque en la media luna. Se va adelantando Fernando Cardoso, va subiendo Darío Verón. También va Leguizamón. Al tiro de Camacho, peligrosísimo. Rojas, el arquero, impecable, quitando con los puños. Ahora Alegre peleando con Camacho. Alegre exigido. Alegre, gran enganche. Saca limpiamente. Arriba la pelota, pero ya está firme Ernesto Caballero. Está muy atento Caballero, está muy atento. Corre, frente, sale González. Va a llegar primero el arquero. Sacó el portero de Olimpia. Habilita Roque. Qué bien reaccionó González, que es un arquero de piernas largas, pero mostró agilidad. Pero a pesar de eso, la pelota impulsada por él pegó en el jugador de Nacional. Con fortuna para el portero porque no le cambió mucho la trayectoria. Tiro libre que corresponde a la academia. Miguel Paniagua entregando el balón sobre el Kili. Se abre Bonet por el lado derecho. Sigue en el control de la pelota Miguel Paniagua. El año pasado, Rubén, el torneo clausura, de los 22 partidos, 20 jugó de titular Pedro González, el equipo que dirigía Iván Almeida, que fue campeón con Olimpia. Reserva, ¿verdad? Sí, en categoría reserva. Estaba Pedro González, estaba en ese equipo también Hugo Fernández, que hoy está en el banco de expectativa, y Fernando Cardoso era también titular. Sale Paniagua entrega mal, corta Camacho, peligrosísimo. Roque está solo, pelota profunda, pero muy profunda para Roque. Se equivocó Camacho en la entrega. Olimpia desperdició una situación importantísima. Sí, porque entregar una pelota así como lo hizo aquí Paniagua puede ser gravísimo. Fíjense qué lejos del objetivo estuvo este pase de Camacho, que parecía que se estaba ubicando como para lanzar uno de sus mortíferos remates cruzados, rasantes, recurso con el cual marcó varios goles en esta campaña. Roque estaba muy descuidado y la jugada pedía el pase para Roque. Allí decidió bien. El tema es que le dio muy fuerte a la pelota y no tuvo chance Santa Cruz de ir a buscarla. Pelean Camacho y Jaquet. Gana Jaquet. Deja para Salgueiro. Toca sobre la posición de Orsuza. De vuelta Salgueiro. Salgueiro mete el balón largo para Montiel. Por izquierda también aparece Fretes. Baja Montiel. Montiel engancha. Montiel trabado por Coronel. Pelota para Quintana que sale rápido. Va Hugo Quintana. Habilita bien a Camacho. Camacho encara. Va Rosales. Camacho va. Sigue Camacho. Perdió tiempo. Soltó para Quintana. Ahora se mete Quintana. Peligrosísimo. Va Quintana. Quintana para Roque. Cayó Quintana. Atrevido. Movedizo Quintana. Ahí intentó una pared con Rosales. Sí, Rosales yo creo que podía haberse dado vuelta y apuntar al arco, pero quiso obrar con sentido de equipo. Leguizamón entregando la pelota sobre la posición de González. González con alguna dificultad. Enganchó frente a Ruese. Tiene confianza el arquero de Olimpia en su partido debut. Arriesgó. Saca Tito Torres. Pelota de Camacho para Roque. Pica Roque. Olimpia va en busca del primero. Espera Rosales. La marca Paniagua. El rebote le queda a Tito Torres. Quiere ganar el fondo. Camacho vino el centro. Peligroso. Cuando el arco estaba desguarnecido, la peleaba Cardoso. Terminó cometiéndole falta a Montiel. Tiro libre que va a corresponder a Nacional. Y otra llegada profunda de Olimpia. En este caso Cardoso termina empujando, pero de todos modos conceptualmente muy bien la acción de devolver la pelota allí a la zona central. Olimpia está fallando en el remate final, en los metros finales, porque ha tenido ya oportunidades cuando van casi 30 minutos de la primera etapa. Levanta Roca, la quiere Alegre, cabecea Leguizamón, la va tocando Derlis Orue. Coronel ahora, la baja Orsuza, la controla Salgueiro. Salgueiro tocándola para Orsuza, la bajó, la punteó. Bonet está subiendo por el lado derecho. Alegre mete el centro, arriba marca Coronel. Brava, fuerte es la salida de Coronel y habrá reposición manual para Olimpia. Después, dale. Un dominio muy claro de Olimpia y Nacional, a pesar de que prueba
las opciones como para tratar de salir, de ver si es que puede sorprender a Olimpia, sobre todo por la manera en que defiende. Si en algún momento se encienden las luces de Salgueiro y es capaz de colocar exacta una pelota para que la aprovechen o Fretes o Vareiro, pero realmente eso ocurre muy de vez en cuando. El que entró muy bien el chico Quintana. Peina la pelota Salgueiro, la baja Coronel. Pelota larga para Camacho, que se niega a jugar porque está en posición prohibida. Entonces el Kili Rojas, que sacó 3 pelotas muy importantes, está jugando con la mano sobre la posición de Miguel Paniagua. Paniagua Bonet. Y esta es la posición natural de Hugo Quintana, ¿cierto? Ya jugó en primera ese compromiso contra Sportivo Luqueño, jugó con el recostado por derecha, pero hoy jugando más en el medio. Él inició la jugada, le dio a Fernando Cardoso, que no puede conectarse con Roque. La pelota le queda al arquero. Rojas con un golpe de manos habilita a Salgueiro, que de cabeza se conecta con Alegre. Alegre para Adam, de vuelta para Alegre. Atento Darío, pico largo, igual gana. Darío que juega, pelota para Quintana. Quintana va decidido, suelta, le dio a Camacho. Camacho para Rosales. Ataca Rosales, marca Bonet. Se queda con la pelota el veterano Carlos Bonet. Muy buen quite. Arranca Salgueiro ahora. Adam metido por el medio, por derecha Alegre. Pase para Alegre, está habilitado, peligrosísimo. Corre Leguizamón. La velocidad de Leguizamón soluciona el problema. Córner. Y uno lo tiene encasillado a Alegre como un atacante también rápido. Sin embargo, Leguizamón, yo creo que corriendo desde más lejos, le equiparó. Y no solo eso, sino que le punteó el balón. Una nueva demostración de la velocidad de Leguizamón, que ha levantado su nivel físico y vuelve a ser aquel que apareció en Sportivo Luqueño. Le pega Salgueiro. El córner de Salgueiro arriba para Adam. El golpe de cabeza le sale alto. Ganó Vareiro. No conectó bien. Susto para Olimpia. Sí, me parece que error enteramente de Vareiro, porque la pelota le llega a una zona donde él no estaba, acosado por la marca. Tal vez le queda muy alta esa sesión de Salgueiro y por eso no pudo aprovechar la circunstancia. Sacará González. Sí, yo creo que las dos cosas. Un poco alta la pelota y después la velocidad del envío de Salgueiro obligaba a una ejecución técnica perfecta. Se le levantó a Adam Vareiro el cabezazo. Levanta González, juega Rosales. De cabeza Jaquet, está entregando sobre la presencia de Kili Rojas, que levanta para Alegre. Baja Alegre, marca Tito Torres, ya sale el arquero. Allí está, introduce el balón dentro de su área. 33 minutos de la primera etapa. Pedro González juega para Iván Torres. Ahora Ernesto Caballero. Es de la categoría 2001. Hugo Quintana tiene apenas 16 años, 1,70 de estatura. Volante que tiene ganas de irse, que tiene recursos y que es capaz de romper líneas trasladando. Muy interesante lo de Hugo Quintana en la mitad de la cancha de Olimpia, jugando por delante de Ernesto Caballero, que es el volante central más retrasado. Saque lateral. Bonet está preparando la salida. Bonet que juega para Salgueiro, Salgueiro para Adam Vareiro. El rebote le queda a Rosales, la va sacando Ernesto Caballero. Cabecea bien Quintana, juega para Roque, Roque para Fernando Cardoso, que tiene que retroceder. Olimpia conserva la posición de la pelota. Cardoso juega para Coronel, cerca Darío Verón. La pelota de Coronel, entregada para Caballero. El árbitro había pitado una infracción, ya continúa. Avanza Camacho, sigue Camacho. Camacho llevándose con la zurda. Entrega para Rosales. Rosales se abre, sigue Rosales. Pide Quintana, la pelota para él. Se acomoda Quintana. Quintana lo ve a Coronel. Interrumpe, saca desde el fondo Montiel. Recupera esa pelota Orsusa. Orsusa que va jugando para Fretes. Fretes para Montiel. La metió larga para Adam. Pica Adam, pero el banderín del asistente número 2, José Cuevas, indica que Vareiro estaba impedido para ir a buscar esa pelota. Sí, hubo precisión en el lugar donde se coloca la pelota y me parece que error en determinar la posición adelantada, que según esta repetición no existió. Saca la pelota Ernesto Caballero. Ahora Darío Verón. Verón por bajo. La va jugando Camacho. Camacho para Quintana. Quintana para Tito Torres. Rosales y Cardoso van por el medio. Roca abierto por derecha. La pelota tocada por Olimpia. Caballero. Camacho. Camacho ahora tirado por derecha. Sigue Camacho. Escapa de Orsusa. Continúa Camacho. Orsusa al piso. Recuperó bien.
Ahora Salgueiro para Adam, la marca de Leguizamón. Traba y gana Adam Vareiro. Sigue Adam, la cruzó para Salgueiro. La deja pasar Salgueiro, marca Coronel. Se queda con la pelota González. Parece que Vareiro tenía la posibilidad de continuar hacia la derecha con Alegre, pero hizo el cambio hacia la izquierda, donde estaba bien cubierta la zona por los hombres de Olimpia. Coca-Cola dice que van 35 minutos de la primera etapa. Torres la va jugando hacia José Leguizamón. Ernesto Caballero ahora. Olimpia tiene 4 jugadores convocados en la selección de Paraguay, que el martes se enfrentará a Japón, y va Roque hasta el fondo. Kili Rojas sale y atrapa. Alfredo Aguilar, Richard Sánchez, Richard Ortiz y William Mendieta, los hombres de Olimpia que están al servicio de la selección nacional, Casenave. Sí, los 3 primeros convocados originalmente y Mendieta añadido un par de días antes del viaje. Muy aplicado, Torres ganó de cabeza, le dio a Caballero, Caballero para Quintana. Quintana quiere cambiar de lado, juega sobre la posición de Darío Verón. Coronel pegado a la raya, se va moviendo Cardoso. Anticipa y saca la pelota. Jaquet se tomó de la cabeza hasta del piso. Ataca a Quintana, engancha a Quintana, traba Orué, sigue Quintana. El árbitro termina parando el partido para que lo atiendan al hombre de Nacional. A Jaquet. Sí. Díaz de Vivar estaba cerca de la acción, no determinó infracción alguna, pero después se fue preocupando por la manera en que quedó en el piso el zaguero de Nacional. Por eso es que apenas se enturbió un poco el ataque de Olimpia, allí paró la acción como para que fuera atendido. Se golpeó muy fuerte la cabeza contra el césped el zaguero tricolor. Hay un latigazo allí en el tramo final de su caída y quedó muy sentido. Se incorpora Jaquet, atendido por la sanidad de Nacional. ¿Quién es el médico que está en cancha, Hugo? Sí, te digo, el médico de Nacional es Ever Enrique Almeida se llama, el médico nacional. Bueno, nervioso está el técnico de Olimpia, Daniel Garnero, no está brindando indicaciones a Néstor Camacho, quiere que se meta más por la izquierda y que se conecte con Roque Santa Cruz. A Olimpia le ha faltado aprovechar, rematar las situaciones que ha dispuesto en el desarrollo de la primera etapa. Jaquet se va recuperando felizmente. En la espalda también hay alguna consecuencia de esa caída. Fue a anticiparlo a Roque, consiguió, punteó la pelota, pero después terminó cayendo mal, golpeándose. Ever Almeida se llama el médico de Nacional. Tal cual. Hay tiro libre, no, en verdad Camacho, porque el árbitro había parado el partido. Pero este es Ever Enrique, Gabriel. Va a sacar desde el fondo Kili Rojas. Transcurren 38 minutos, primera etapa. Kili que levanta, va Adam Vareiro, salta Ernesto Caballero. Quiere Alegre, Tito Torres desvió, alcanza Salgueiro. ¿Dónde está Adam? Allí está Salgueiro, Salgueiro cruzando para Orué, la bajó. Traba Cardoso, Orué continúa a recuperar Ernesto Caballero. Sale Quintana, arranca Roque, corre Rosales, acompaña Camacho, va Rosales, Rosales para Roque, Roque que la toca. No se animó a resolver Roque, quiso habilitar a Cardoso y allí cortó Rojas. Que vio una camiseta amiga allí cerca y entonces parecía que estaba en la mejor posición. Posición adelantada de Adam Vareiro una vez más en el partido. Hay tiro libre que corresponde al equipo de Olimpia. Leguizamón sale, Ernesto Caballero tiene el control. Esta es la acción en donde Roque prefiere un pase ante la cercanía del rival. Kili Rojas va a quitar. Parece que sigue dolido tomándose de la costilla del costado. Miguel Jaquet, el zaguero central de Nacional. Sacó largo Rojas. Salgueiro va en el salto, la peinó. Retrocede, recupera Ernesto Caballero, entregó mal y se mete Alegre. Va Alegre, viene sobre el Caballero que se tira al piso. Recuperó Salgueiro, Salgueiro escapó, la tocó, le dio a Adam. Adam hacia atrás, juega para frente, para Adam que remató afuera, posición prohibida finalmente. Alegre sobre el costado derecho, no logró pegarle bien a la pelota. Sí, pifió totalmente y bastante
bastante dudosa esa posición también, el remate de Alegre, y es clara la posición de adelanto de Adam Vareiro en esta acción final. Ya los suplentes de Olimpia empiezan a trabajar. Edgar Edwards, Luis Jiménez, Orlando Gaona, Julián Benítez, Hugo Fernández, Brian Montenegro y Jorge Ortega. No resolvió bien Alegre, una buena chance para el equipo de Nacional. Recuperación de Jaquet que va jugando para Orsusa, quedó algo sentido Roque. Pase de Salgueiro para Adam, corre Adam, sale el arquero, González primero. Siguen insistiendo los de Nacional y por lo visto lo van a seguir haciendo hasta encontrarle la vuelta a esta forma de defender de Olimpia, que lo está haciendo con bastante coordinación. Los balones en dirección a Adam por lo general quedaron más cerca del portero de Cano que del atacante tricolor. Rubén. Sí. Edgar Báez, Víctor Dávalos y Cristian Aguada calentando Nacional. Recupera la pelota Nacional con Alegre corriendo por el lado derecho, con Adam metiéndose dentro del área. Alegre engancha, sigue. Alegre muy marcado por Caballero, por Tito Torres. Quiere ganar el córner ahora. El Putín terminó afuera, en la nada. No le salió a Salgueiro el intento de forzar allí. Ese córner quedó sentido Roque en esa jugada cuando lo anticipó Jaquet reclamando una infracción. Parece que hubo un pisotón a la altura de uno de los talones del delantero de Olimpia. Cerca de los 42 minutos del primer tiempo. Están empatando 0-0 Olimpia y Nacional. Vino la pelota alta para Roque. Cayó también Jaquet, Rosales va, Bonet con él, cae Bonet, Rosales que gana, ataca Quintana, se metió hasta el fondo, enganchó, metió el centro, Paniagua rechaza de cabeza, Bonet y la salida, Salgueiro para Bonet que se manda al ataque, Bonet que mete para Vareiro que pica, sale el arquero, muy atento González, rechaza, insiste Bonet, la bajó Bonet, marca Ernesto Caballero, muy atento Caballero para recuperar, y va Rosales escapando de Alegre, se frena Rosales, muy buena jugada de Rosales, se frenó, va sobre el Orue, Rosales va tocando la pelota sobre Ernesto Caballero, ahora intenta Olimpia con Fernando Cardoso, va Cardoso, marca Jaquet, sigue Cardoso en el área Roque, en el área Camacho, jugada individual de Cardoso, busca el fondo, gana, se le escurrió, se le fue la pelota, reposición para Nacional, se mantiene el marcador 0-0, está caído Rosales. Sí, en esa jugada en la que él le ganó claramente a su marcador y tenía espacio como para continuar, se frenó y entregó la pelota para atrás. Se toma del músculo, Pareció bastante extraño eso y ahora entendemos de que fue a raíz de alguna manifestación por la zona en la que se está tomando el problema muscular, es el más probable. Aquí podía picar, Sí, pero desaceleró totalmente. Pasó la pelota para atrás. Y ahí empezó a tomarse de la zona del aductor. Con molestias en la zona del aductor Rosales. Pica Tito Torres y va. Camacho y Roque esperan el cruce. Va Torres, metió para Roque. Tito Torres, Roque que cambia de ritmo, acelera y va a atacar esa pelota, anticipa, conecta y la manda a la red. Sí señor, el capitán, el símbolo de Olimpia, Roque Santa Cruz deja Olimpia 1, Nacional 0. Se filtró profundo una vez más Iván Torres por la zona izquierda. Esta vez le dejó muy atrás a Carlos Bonet, que ya no tuvo posibilidad ni siquiera de intentar acompañar esa jugada y ver si es que podía evitar este centro. Un centro que parecía que iba a ser una vez más despejado por Santi Rojas, pero lo anticipó Roque con el toque suficiente como para impulsar la pelota dentro del arco después de una intensa búsqueda de este objetivo del equipo de Cano. Olimpia se pone arriba del marcador. Roque Santa Cruz atravesando una gran fase futbolística.
¿Cuántos goles lleva marcados Roque en este campeonato, Diego? Lleva marcado 4 goles el Roque de Santa Cruz. Este es su gol número 19 con la camiseta franqueada. Festeja el público de Olimpia. Saca la pelota Kili. Va entregando para Montiel. Montiel para Rocas. Sobre el cierre de la primera etapa. Golpeó Olimpia. Vino para Adam. Salta Vareiro. Desvía. Alcanza Salgueiro. Hay falta y tiro libre. ¿Agregaron un minuto? Sí, señor. Ya casi no le queda nada al primer tiempo. Vendrá este tiro libre de Salgueiro y va a concluir la primera etapa en el Manuel Ferreira. Gran centro de Tito Torres para el gol de Roque Santa Cruz. Amagó Salgueiro primero. Tiro libre. Salgueiro metió el centro arriba. Vallaquet cabeceó. ¡Gol! Nacional, Jaquet, Miguel Jaquet de cabeza, tiro libre de Salgueiro, Jaquet a espaldas de todos, se eleva y conecta el cabezazo cruzado que pica y se mete sobre el cierre del primer tiempo. Llegaron los goles, Olimpia y Nacional están empatando. Que Salgueiro no se detuvo mucho a pensar que iba a hacer. Sabía que se estaba agotando el tiempo, por eso apura la ejecución buscando el segundo palo y allí apareció Jaquet con este cabezazo que va para arriba y después baja en un lugar donde ya no podía llegar el portero Pedro González de Olimpia, que había cumplido una buena faena y en esta acción no tuvo oportunidad. Arengando a Roque con cara de enojado, se van los jugadores de Olimpia. Ya se retiraron los de Nacional. Hacemos una pausa y ya retornamos junto a ustedes. Se lo dedicamos a Don Gato, que lo mira desde el cielo. Y ahora sí, con la mano bien arriba, los de Olimpia. Y ahora sí, muy buenas noches para todo el pueblo olimpista. Un gustazo estar con todos ustedes acá. Para la barra del Olimpia, para todos los dirigentes, para Don Gato que lo mira desde el cielo. Vamos a cantar 3, 2. Todos los de Olimpia con las manos bien arriba, más arriba. Y el que sabe lo canta y dice así: Olimpia, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de corazón. Ponga más huevo, porque Olimpia lo queremos. Y este amor que es por vos siento. Olimpia, un sentimiento de corazón. Ponga más huevo, porque Olimpia lo queremos ver campeón. Y cerro que voy a saber que este año fracasa otra vez. Y cerro que voy a saber que vos vas a correr. Dale, 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 oh. Decano, vamos que ganamos. Y el que no levanta la mano es del Ciclón con las manos bien arriba. Vas arriba, bien arriba. Para la Peña, Don Osvaldo. Dice así, a ver, esta canción. 3, 2. Escucha. Y las manitos bien arriba. Para todo el bosque. Para el presidente Marco Trovato, que siempre confió. Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Sol, sol. Que levante la mano lo vago que estamos re locos. Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Y para todos los muchachos de la barra brava, para Catcher, para los muchachos de Ultrasur, la pandilla, Mafia Negra, con las manos bien arriba, más arriba. Wey, wey. Y
sol, sol. Que levante la mano lo vago que estamos re locos, que yo quiero que nos siga hasta que salga el sol. Hasta que salga 3, 2, Te felicito. Retornamos en vivo aquí desde el Manuel Ferreira. Hay show musical en el entretiempo. Olimpia y Nacional están empatando 1-1. Escuchamos, Gabriel, ¿te parece? Sí, adelante. Vamos. para todos los de Olimpia con las manos bien arriba. Dice, sé que no hay distancia que no pueda separar. Vaya donde vayas, voy con vos. Olimpia, vos sos mi locura, no puedo parar. Y cada domingo me enamoro más. Por esos colores doy la vida entera. Ay, Olimpia, es inexplicable todo lo que siento. Estaré contigo en todo momento. Porque yo a la franca yo la llevo adentro. Ponga huevo y vayan al frente para ser primero. La barra de la Olimpia la que pone huevo. Y es la que escuchan en el mundo entero. Dice, yo llevo una vida a tu lado siguiéndote. Vaya donde vaya. 3, 2. Esto se está transmitiendo para las páginas oficiales del Club Olimpia. Todos los momentos que viví, todas las... Dice, ¿cuánto campeón? Señores, clima de fiesta aquí en el Manuel Ferreira. Olimpia está festejando el título número 41 de su historia. Hacemos nosotros una breve pausa. Ya volvemos con ustedes. Están igualando Olimpia Nacional 1-1. Vamos a quemar el... ¿Cómo? Olimpia, vos sos mi vida. Que se lleva el cu. 3, 2. Si estás orgulloso de ser olimpista, levanta las manos arriba tocando el cielo. A ver, todos los de Olimpia con las palmas arriba. El más grande del Paraguay, el más grande del mundo. Y nosotros tenemos la bendición de llevar los colores y defenderlo a cada rincón, cada partido, cada fecha. Para mis amigos los mismos de siempre, para Ivo, Aldo, Roy. Ahí estamos, esta canción, Sol Menor. Hoy te vi de la mano con él y me quise morir, pero yo lloré. Ahora sí. Hoy te vi de la mano con él y me quise morir, pero yo lloré. Te vi de la mano con él y me quise morir, pero yo. 3, 2. Esto dice así, escuchá. Oh, no, oh, no. Y sos mi único amor, mi botella de alcohol, el papelito de que voy a bailar para olvidar que no regresarás, que te has marchado. 3, 2, Rey de Copas. Las manitos bien arriba, con esto nos vamos. Un saludo muy grande para todos ustedes, muchachos, a todos los que nos apoyan siempre y a los que no nos quieren, bueno, muchas gracias. Nos vamos con esta canción que dice: los domingos en la cancha, de la cabeza, como con los bombos y los trapos, la barra te alienta. Yo te quiero festeado, yo te quiero, vos sos mi vida. Estar a tu lado es una alegría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si te llevo en mi piel?
cuando fui a la cancha la primera vez en el año 97, cuando logramos hacer la final en el Estadio Defensores del Chaco, aprendí esta canción que dice: somos los muchachos del Olimpia, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, dale campeón, con su hinchada y batuta. Estamos en vivo, sigue el show musical. Olimpia está empatando con Nacional 1-1, pero aquí el resultado del primer tiempo no importa demasiado. Es la fiesta franqueada por la atención del campeonato y seguimos compartiendo con ustedes este show musical. Dice, dale Olimpia. Todas las manitos bien arriba. Olimpia, vos sos mi vida. Y yo por vos daría la vida. Soy Olimpia de nacimiento. Dice, nada puede con el sentimiento que siento por vos. Yo te llevo en el corazón. Por eso vengo. Así se está desarrollando en el entretiempo el festejo, esta programación que ha sido preparada por el Club Olimpia para compartir con los hinchas el título número 41. Hacemos el corte, nos preparamos para el segundo tiempo. Ahí sabemos lo que pasó. Santi Magú, para vos, la 41 está en casa. Gracias, presidente, jugadores, hinchada. ¡Aguante Olimpia! Sí, señores, yo soy de Olimpia. Sí, señores, de corazón. Porque este año de para uno, salió el gran campeón. Sí, señores, yo soy de Olimpia. Sí, señores, de corazón. Porque este año desde el bosque, el rey de Copa llegó. Sí, señores, yo soy de Olimpia. Sí, señores, de corazón. Porque este año de para uno, llegó el gran campeón. Sí, señores, yo soy de Olimpia. Sí, señores, de corazón. Porque este año desde el bosque, el rey de Copa llegó. Dale con la fuerza del campeón. Viene arrasando el pecado, con su hinchada todo corazón. Vamos Olimpia todavía, dale Olimpia otra vez.
Olimpia. Julián preparado para ingresar. Están empatando 1-1 Olimpia Nacional Casenave. Sí, con 2 goles que llegaron en la parte final del primer tiempo. Parecía que Olimpia se llevaba la victoria parcial a vestuario con la anotación de Roque Santa Cruz, a quien veíamos allí, porque fíjense en qué momento llega esa anotación, 44 minutos. Deja un espacio, Bonet no cierra, por allí aparece Iván Torres, que había llegado en varias ocasiones muy profundo por el costado izquierdo, lanza un centro un tanto largo, pero que llega oportunamente a la cabeza de Roque Santa Cruz, que lo anticipa a Santi Rojas, que estaba preparando un nuevo despeje de los muchos que realizó en el desarrollo del partido. Y con eso Olimpia parecía atesorar una ventaja que iba a ser muy importante, porque prácticamente no le daba chance a Nacional de reaccionar en el primer tiempo, pero lo hizo. Se agregó un minuto y en ese tiempo adicional es donde Nacional encontró la posibilidad de empatar. En la última acción del primer tiempo, porque ya no se reanudó el juego. El tiro libre de Salgueiro, la pelota que va hacia el segundo palo, cabezazo de Jaquet, y de esta manera, rápidamente, un minuto después, el equipo de Nacional consigue la paridad. Se jugó mucho hacia su izquierda el arquero González. Después, cuando la pelota va hacia el otro sitio, le cuesta recuperar terreno, y ya después observa casi caído la concreción de esa acción. Él acompañó el movimiento de la pelota, como el centro iba mucho hacia el sector en donde estaba Jaquet, se inclinó hacia allí. Cuando Jaquet le cambió de dirección, resbala González y no tiene tiempo de reaccionar. Julián, ¿por quién, Diego? Por Santiago Rosales, que en los últimos minutos del primer tiempo se toma del aductor, es por eso que no continúa en la etapa complementaria. La cancha del 23, Julián Benítez, que en la semana estuvo de cumpleaños. ¿Cuántos años, Julián? 30. ¿Y en Nacional la novedad? Cristian Aguada con la 20 va a ingresar en el reemplazo justamente el juvenil Sergio Fretes. Se retiró con la camiseta 28. Primer cambio Nacional. Nacional que mete un extremo rápido para tratar de seguir con esa idea de jugar con velocidad por los costados. Va a mover la pelota Roque, va a arrancar el segundo tiempo. Roque ya tocó, la va jugando sobre Quintana. Segundo tiempo en marcha, toca la pelota Tito Torres, trabaja Tigo Sport desde el Manuel Ferreira en la dirección de cámaras, Jorge Burgos en el sonido, Jaime Vázquez, la coordinación de Tony Céspedes, la producción general de Gastón Cruz. Baja Caballero, juega Aguada, corre Adam, se metió Adam, peligrosísimo, se enredó, sigue Adam, giró, le pegó, tapó el arquero, tapó González. Profunda carga de Nacional en el comienzo nada más del segundo tiempo. Sí, tenía una posición excelente Adam. Después da un par de vueltas, Sandy parecía que se iba a quedar sin el ángulo adecuado, pero finalmente la pelota nuevamente aparece delante de él y tiene la oportunidad de sacar ese remate con el cual no pudo marcar apenas al arrancar el segundo tiempo. Muy bien González para taparle a Adam Vareiro, parecía el segundo de Nacional. Saque lateral que va a corresponder a la Academia Iba Bonet. Espectacular imagen de los compañeros que nos proporcionan en esta transmisión de Tigo Sport. Va Adam, tocó profundo para Alegre, banderín levantado. El asistente 1, Marcos Velázquez, dice que arrancó en posición prohibida de Erlis Alegre. La segunda incursión, esta es la jugada de Adam. Allí parece que la pelota le queda atrás, pero gira y aparece de frente a la portería para lanzar el disparo que Pedro González desvió. Camacho rebota, juega para Julián, para Camacho. Marcó Paniagua, la pelota le está quedando a Coronel. Va Coronel, enganchó Coronel, juega sobre la posición de Julián Benítez. Julián, Ernesto Caballero, Coronel, espera Roque, espera Camacho. ¿Qué hizo Coronel? Ni al arco ni centro, pero le pegó con fuerza. Me pareció que quiso tirar al arco. Le salió muy alto, muy mal el remate. Demostró la eficiencia de la red que está detrás del arco y que protege al equipo de sonido y a la pantalla gigante. Quiso hacer un pase Adam después de girar y le quedó perfecto para entrarle de derecha, pero ahí estaba Pedro González para tapar. Rojas que quita, Verón que recupera. Darío Verón. Verón extendió el contrato, ¿verdad, Diego? Es así, por un año extendió su contrato Darío Verón, que hasta el 30 de junio del 2019 será jugador de Olimpia. Toca Julián para Roque. No llegó. Vergara es otro que se va a incorporar al plantel de Olimpia para la pretemporada. Sergio Vergara concluyó contrato con el Sportivo Luqueño.
primeros segundos del segundo tiempo del partido. Después de Guaraní, 3 de febrero, Futboleros por la pantalla de Tigo Sport, junto a Hernán Osorio, Julio Samaniego, Quique Enciso, toda la banda con la producción de Guadávalos. El toque de Orué, va jugando Montiel, toca la pelota a Guada, pierde el control, Sol la tiene ahora Nacional, digo, y la tiene ahora Darío Verón, pierde Roque, casaca azul de Nacional, va Guada, al piso Coronel, sigue Coronel, asediado por Aguada, pica fuerte Quintana, el árbitro retrajo la acción y marcó infracción. Sí, la falta de Coronel pasó bastante tiempo, pero es a eso a donde se remite Díaz de Vivar, a esta acción en la que le cometen la falta al lateral derecho de Olimpia. Darío Verón colocando la pelota, tiro libre que corresponde al equipo de Olimpia. Darío Verón juega hacia atrás. Pedro González entrega a José Leguizamón. Tito Torres está tan pegado a la raya y también Chito Ayala, que aprovecharon para saludarse, para pasarse la mano. El entrenador de Nacional y el extremo de Olimpia. Ni el fragor de la lucha tapa esta posibilidad de confraternizar en el fútbol, que es algo muy interesante. Orsusa, Jaquet, el de cabeza marcó el tanto del empate para Nacional. Y va Montiel sobre el costado izquierdo. Montiel para Aguada, que corre profundo. Alcanzará Aguada, se exige, llega Coronel. Sin miramientos, rechaza esa pelota por raya final. Es córner que corresponde a Nacional. Y va Salgueiro para la ejecución. Da la impresión de que Nacional está con una actitud diferente, más confiante en sus propias posibilidades, algo que no sucedió en casi todo el primer tiempo, y con eso está atacando en forma sostenida. Grita Paniagua, se va a meter Orsusa, está Jaquet tomado por Verón, Adam tomado por Leguizamón, le va a pegar a Salgueiro, mucha gente en el área, vino el centro, Roque salió, anticipó y cabeceó. Recuperación de Montiel, desde muy lejos remata muy mal. Quería finalizar la acción, por eso se explica que remate con pierna derecha, que no es la suya, en lugar de intentar jugar ese balón en una zona donde tenía presión posible cercana. Están observando el partido de Olimpia en Austria, William Mendieta, Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alfredo Aguilar con otros integrantes de la selección paraguaya. Un saludo para todos los muchachos. Me pasó un equipo base recién, Marcos González. Digo, la alineación probable sería con Villar. Después Alfredo Aguilar, Villar va a ser homenajeado, va a jugar algunos minutos. Alan Benítez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Lucena, Richard Sánchez, Richard Ortiz, Antonio Vareiro, Oscar Romero y Federico Santander. Sería el equipo inicialista frente a Japón. 9:05 de la mañana. El martes. Estamos tan cerca del Mundial. El jueves arranca la Copa del Mundo Rusia 2018. Sacará González. González entrega sobre la posición de Leguizamón. Leguizamón que juega para Darío Verón. Los locos por el fútbol viven el Mundial con la app de Tigo Sports. Con tu plano paquetigo de internet disfruta de todos los partidos. Y con tu chip 4G LTE vivilos con la mejor definición. Sale por izquierda Leguizamón. Y la ida de Farid Díaz a la selección colombiana va a retribuir un poco de dinero a Olimpia, Rubén. Es así porque FIFA tiene un dinero destinado a los clubes por el tiempo de prestación que estos tengan con sus seleccionados para la Copa del Mundo. Y en el caso de Farid, tiene contrato con Olimpia hasta fines de junio. Pelota sobre la posición de Iván Tito Torres. Y ese dinero van a ser divididos entre Olimpia y Nacional, porque estipula los dos últimos años sí, donde señor. El jugador estuvo jugando. Salgueiro para Orsusa, pica Alegre, va Derlis, Alegre, cruza Caballero, Derlis, centro, Caballero, rebotó el balón, va a ser córner. Buena reacción de Caballero para taponar el centro de Derlis Alegre. Sí, es diferente Nacional en el segundo tiempo, está más decidido, arriesga más. Está utilizando vías que estaban bastante cerradas también, es decir que a lo mejor Olimpia todavía no ajustó el perfil como para mantener el rendimiento de la primera etapa en este momento del juego. 21:30 Telefútbol junto a Hugo Miño por las pantallas de Telefuturo. La producción de Tigo Sport. Va al córner de Salgueiro, va Jaquet, cabeceo Jaquet González.
recibió esa pelota impulsada sin fuerza por el central de Nacional, pero que volvió a ganar en el juego aéreo. Bien tirado sobre quien lo estaba marcando, no sé si cometiendo alguna falta, pero demostrando lo fuerte que es en el juego aéreo el zaguero central de Nacional. Cabeció sin falta, ya que saque lateral. Bonet levantando para Adam Vareiro. Al anticipo Ernesto Caballero. Reposición de manos que corresponde al equipo de Nacional. Coca-Cola dice que van 8 minutos. 8 minutos del desarrollo del segundo tiempo. Baja Alegre. Alegre marcado por Tito Torres. Falta indicada por el asistente. Tiro libre que va a corresponder a Nacional. Uno de los que evolucionó mucho en Nacional, justamente Alegre. El primer tiempo prácticamente no desequilibró y ahora está siendo uno de los más activos en las acciones ofensivas de su equipo. ¿Qué dice Garnero, Diego? En esta quiere orden en la zona defensiva. Amarilla para. Vamos a ver. El árbitro exhibió una tarjeta amarilla. Es para Tito Torres, aparentemente ya me van a confirmar los compañeros. Hay tiro libre, le va a pegar Salgueiro, va Adam Vareiro, está Jaquet en la zona caliente, se mueve Alegre, está Paniagua, Salgueiro, el centro, el arquero, manotazo de Pedro González que quita ahí infracción, falta contra el portero, ya sancionó Díaz de Vivar, habrá tiro libre que va a corresponder al equipo de Olimpia. Para Iván Torres, el 11. Le habla a Coronel Díaz de Vivar. Advertencia para Alegre y para Coronel. Habrá habido un entrevero allí en ese último tiro libre de Nacional. Pedro González jugando por bajo. La pelota entregada para José Leguizamón. Leguizamón para Darío Verón. Verón. Pedro González. Tiene el control de la pelota Ernesto Caballero. Va Darío Verón. Presionó a Aguada. Darío dudó. Aguada ganó la pelota. Viene el centro de Aguada. Deja pasar Adam. Rechazó Ernesto Caballero. Orsuza va a pelear con Quintana. Roque participa y baja. Le dio a Julián. Entregó mal. Montiel. Montiel para Aguada. Cayó Montiel. Aguada frenó. La marca de Coronel. Recuperación de Coronel. Montiel tratando de hacer estrellar la pelota en Fernando Cardoso. Hay saque lateral, hay saque de manos. Olimpia trata de reencontrarse con el juego que manifestó en el primer tiempo. Hasta el momento no lo está logrando y eso lo aprovechó Nacional para tener un buen arranque en la etapa complementaria. Sin duda que es una característica de Garnero que el arquero salga a jugar como un líbero y eso está haciendo muy bien Pedro González. Va Montiel, metió el centro hacia atrás, rechazó José Leguizamón. Hay un brazo que pega en Adam de Ernesto Caballero. El árbitro dice que siga. Salta Darío Verón. Verón va Roque. Roque baja. Quiere Fernando. Perdió. Recuperó Miguel Paniagua. No alcanza Orué. Si alcanza Montiel. Orué. Adam Vareiro. Gira Adam Vareiro. Sigue Vareiro. Vareiro para Salgueiro. Salgueiro que toca para Aguada. Banderín levantado. Posición prohibida. Sí, se estaba metiendo en una zona muy poblada Adam y de allí saca limpia una pelota a Salgueiro, pero encontrando a Aguada en posición claramente prohibida. Sí, tanto Alegre como Aguada estaban en posición adelantada. Pedro González jugando. La pelota tocada sobre la posición de José Leguizamón. ¿Cuál es la indisposición de Ascona que lo sacó del partido? Sufrió un golpe en la práctica que se desarrolló aquí en Paraguay. Va Julián, Julián le pegó abajo. Santi Rojas manotea. Recupera Fernando. Va al centro. Rojas. El arquero en dos tiempos atrapa esa pelota. Y ese tiro de Julián me parece que iba con el sentido correcto. Por eso otro gran mérito de Santi Rojas. Busca meterse Adam Vareiro, busca meterse Salgueiro. Rechazó Perón. Una pelota que fue picando dentro del área y que complicó al fondo de Olimpia. Ahora Fernando Cardoso. Pica Roque. Marca Bonet. Se queda Rojas con el esférico. Con menos orden que en el primer tiempo, pero empieza a aparecer Olimpia nuevamente en ataque. La jugada de Julián, la más importante. Aquí está el tiro de Julián, la gran intervención del Kiri Rojas. González, el arquero, va a sacar. Víctor Dávalos llamado a Nacional. Segunda modificación que prepara Celso Rafael Ayala. La pelota para Julián. Controló Julián y va.
Camacho espera por izquierda, sube Tito Torres, va Camacho, Camacho y el centro, Jacquet quitó de cabeza. Camacho intentó conectarse con Roque, pide mano Camacho, saca Bonet. Para completar, Rubén terminó con algunas molestias musculares en el entrenamiento que se desarrolló el jueves aquí en Para Uno. Gracias, Diego. Jacquet que juega para Bonet, presiona Olimpia, presiona Camacho, Bonet de vuelta para Miguel Jacquet, presiona Roque, levanta Jacquet, corre a Vareiro, retrocede José Leguizamón toca para su arquero, la va sacando González, pero le quedó a Salgueiro y va Salgueiro, atento, Caballero para recuperar la pelota. Y tenía la cabeza levantada Salgueiro mirando a dónde podía colocar el balón y allí se lo puntean. ¿Qué le pasó a Salgueiro? Se toma del muslo, Sí. Cambio pide Salgueiro. Sí, por eso pararon el cambio justamente, que iba a ingresar Víctor Dávalos, pero ahora por este inconveniente paró el cambio Chito Ayala. Garnero también le pregunta a Roque qué tal está. Roque le dice muy bien, profe, ya va a continuar. Roque. Olimpia tiene, Rubén, 2 amistosos confirmados en lo que va a ser su preparación con vista a lo que va a ser el segundo semestre. El 25 de junio arranca la pretemporada. El primer amistoso confirmado es el 8 de julio. Va a ser en Buenos Aires. Olimpia contra Bolívar de Bolivia. Y después va a tener otro amistoso aquí en Asunción la siguiente semana contra Talleres de Córdoba, aquí en Para Uno. Cuando recibió la pelota Salgueiro evidenció molestias y vemos que estaba usando un protector allí en el muslo derecho. Se va lesionado Salgueiro, aplaudido por el público de Olimpia. Muslo derecho, cuando intentó acelerar en dirección a la pelota, una pelota mal sacada por Pedro González, allí ya sintió el problema. Por eso es que también fue tan mansamente anticipado por Ernesto Caballero. Es una resta muy importante para Nacional. ¿Quién por Salgueiro? Jorge Ortega llamado en Olimpia. Si se mantiene el cambio, va a ingresar justamente Víctor Dávalos, en este caso por el lesionado Salgueiro. Tiene el control de la pelota Coronel, se viene Ortega en Olimpia. Ernesto Caballero va jugando sobre la posición de Pedro González. Coca-Cola dice que estamos llegando a los 15 minutos del segundo tiempo del partido. Pilsen señala que el marcador está 1-1, toca Roque pero sin precisión, entonces domina Kili. Y cuando Garnero le preguntó a Roque qué tal estaba, era porque ya quería ordenar la segunda variante, pero no va a ser Roque el sustituido, sino el juvenil Fernando Cardoso. Darío Verón va jugando sobre José Leguizamón, ahora Ernesto Caballero. Leguizamón, Darío Verón. Se abre Ramón Coronel. Roque quedó por izquierda, se mueve hacia el lado derecho Camacho. Intenta la salida Quintana que le da a Ernesto Caballero de muy buen partido. Caballero jugando para José Leguizamón. Pelota para el Tito Torres, Julián Benítez, se mete Julián, pasó por Orué, Julián la levantó para Camacho. De atrás llegó Aguada, cubre, acompaña la salida del balón, repondrá Nacional. Sí, ahora ingresa Víctor Dávalos con la 15, se retiró Salgueiro lesionado con la camiseta 10, segunda modificación en Nacional. El primer cambio había sido el de Aguada por Sergio Fretes. Tal cual. En Olimpia, ¿por quién Ortega decías? Por Fernando Cardoso. Se va Cardoso, ingresa Jorge Ortega. Olimpia pone 2 tanques arriba. Y ahora recibe indicaciones Neri Cardoso en Nacional. Ya está en cancha Ortega, levanta Kili. Arriba Adán, salta Coronel. La pelea Aguada, la alcanza Ernesto Caballero. Caballero metió la pelota larga, se desvió, se fue. Reposición que va a corresponder a Nacional. Desde aquel partido que debutó aquí en Para Uno contra Deportivo Capiatá, Fernando Cardoso jugó 12 partidos. No solamente no jugó contra Sportivo Luqueño porque estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Alegre Aguada, va Aguada que va tocando sobre la posición de Orsuza. Orsuza para Montiel metió el centro con comba, la pelota para Dávalos. Retrocede Dávalos, se le ofrece Bonet. La marca de Tito, Dávalos ganó el costado, metió el centro, la pelota salió. El asistente dice que la pelota salió cuando conectó Alegre, ya no valía la jugada. Reposición para Olimpia. Dávalos entró para jugar en el sitio en el que estaba Alegre, y Alegre se movió un poco hacia la izquierda, con que está Aguada también por ahí. En el centro de Dávalos ya se
detectó que había salido la pelota, por eso no sirvió ya la acción del cabezazo de Alegre. Es lo que indicó Marcos Velázquez. Pelean Roque y Jacquet de pecho, Jacquet empalma Bonet, corre Alegre, peligrosísimo, cruzó Leguizamón, recupera Olimpia con Coronel, con Leguizamón, la pelota para Julián, hay tarjeta amarilla, el árbitro corta el contragolpe, infracción de Orué contra Caballero, tarjeta amarilla para el volante de Nacional. El tercer amonestado Nacional, los anteriores Miguel Jacquet y Edgardo Orsuza. Un saludo para los compañeros de Tigo Sport que están emitiendo constantemente en cada una de las programaciones para Tigo Sport, equipos liderados por Soledad Franco, por Nikolitic. Allí estaba la amarilla para Orué y el motivo. Justificada porque hubo un pisotón de Orué. Tocando Torres, anticipando Jacquet a Roque. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Olimpia, 18:30. Ortega controla, marcando Paniagua, la pelota para Tito Torres que juega. Allí está José Leguizamón. Julián quiere, Leguizamón juega al medio para Ortega, que le da Caballero para Julián, armó bien Olimpia. Como profundiza, con Tito, metido por el lado izquierdo, amagó el centro, mete la diagonal, deja para Julián. Benítez intenta, Benítez y su habilidad se repone y rechaza, pero no puede evitar el córner Dávalos. Córner para el equipo de Olimpia, se cobró rápido, la pelota para Tito Torres, para Julián Benítez, ganó el fondo, metió el centro, saca Orsuza, desvió Alegre, insiste Olimpia, remata Coronel, va saliendo Aguada, Aguada levanta para Alegre, la pelota se pierde afuera, habrá saque lateral para Olimpia. ¿Qué se escucha en el banco de Olimpia, Diego? Sí, Garnero, muchas indicaciones, especialmente para los jugadores de arriba. Quiere más tenencia en la pelota el técnico argentino. El Kili va a quitar el balón cerca de los 20 minutos del segundo tiempo del partido. Es que se le perdió la pelota a Olimpia en el segundo tiempo. Le está costando retomar ese flujo que fue la constante en la primera etapa y que le proporcionó las mejores ocasiones en ese periodo. Ahora Nacional, aún sin la ausencia de Salgueiro, trata de mantener lo bueno que hizo en el comienzo de esta segunda mitad. Mano de Adam Vareiro, recién charló Chito con su asistente. Así es, Rubén, le preocupa el sector defensivo, específicamente la zona derecha, estar más compactos en ese sector, es lo que pide Celso Ayala. ¿Y quién es su asistente? Si me recordás. Su asistente es el profe Alfredo Jara. Va jugando González, González para José Leguizamón. Estamos en vivo por Tigo Sport. La pelota tocada por José Leguizamón, entregó mal. Iba Orué, la cruza Orué. Escapa muy bien Alegre. Traba Ernesto Caballero. Cuántas pelotas ya recuperó Ernesto Caballero. Julián que mete para Camacho. Sale el arquero. Camacho. Néstor Camacho, apareció el goleador de Olimpia y del campeonato. Sutil definición, festeja el público de Olimpia. Camacho picó, aceleró, ganó y definió con clase. Olimpia festejando el título, vuelve a ponerse arriba de Nacional. Olimpia 2, Nacional 1. Con el sello característico de Camacho, goles de calidad. Y en este caso, en un partido en el que él no tuvo una participación muy continua, apareció esta oportunidad. El arquero Santiago Rojas tuvo que salir a arriesgar, a achicar. Había demasiados espacios proporcionados a un terrible goleador como es Camacho. Y este, con el arquero fuera de su sitio, hace el toque por elevación con precisión, suavidad y exactitud para marcar su 13º gol. 13 goles del más efectivo de los delanteros de Olimpia. Qué gran definición de Néstor Camacho. Olimpia gana el partido 2-1. 77 goles en el fútbol paraguayo para Néstor Camacho, 21 con la camiseta franqueada y llega a 13 goles en este torneo de apertura. Ataca Camacho, se mete por el lado derecho, el centro para Julián, cabeceó. ¡Gol!
protagonista. El centro y la aparición de Julián Benítez para conectar. Olimpia parece haber liquidado este partido. Los jugadores en la cancha quieren que la fiesta sea completa, que este festejo del campeonato sea con victoria. Julián llegó y conectó espectacularmente. Olimpia, el campeón de la apertura, se luce frente a su gente en su estadio. Olimpia 3, Nacional 1. Otra vez la elegancia de Camacho. Levanta la mirada para ver cómo estaba el horizonte. Intentó achicar la defensa de Nacional excepto Bonet. Y allí queda el espacio. Como para la atropellada de Julián Benítez, que se mete solo sin complicaciones para aplicar un cabezazo que lo coloca muy bien para batir en un minuto 2 veces Olimpia el arco de Nacional. Rechaza Coronel, cabecea Ortega. Todo el estadio canta y festeja. Julián, el tercero para Olimpia. Sí, cuarto tanto para Julián Benítez en este torneo de apertura. Gol número 20 con la camiseta franjeada y llega a 89 goles en el fútbol paraguayo. Mientras tanto hablan San Martín y Garnero, preocupados ahí por una lesión. En cualquier momento se ve la última variante en Olimpia. ¿Quién está calambrado? Es Quintana, ¿verdad? El que está siendo asistido. Sí, señor. Con signos de calambre. Bueno, que Se interrumpe el partido. Corrió impresionantemente, sobre todo en el primer tiempo, Quintana. Y eso le está pasando factura ahora. Hay que ver si es que está en condiciones de continuar. Sobre el cierre de la primera etapa, cuando Roque abrió el marcador para Olimpia, rápidamente lo empató Nacional. Aquí Camacho vuelve a poner en ventaja a Olimpia y rápidamente Olimpia amplía con el gol de Julián Benítez para establecer una diferencia importante. Sí, 21 minutos. El gol de Camacho, 22. El de Julián, evidentemente que golpeó fuerte el segundo tanto de Cano en un equipo de Nacional que venía haciendo las cosas bien, no se recompuso y Olimpia lo aprovechó rápidamente para estirar una diferencia que, bien avanzado este periodo, ya parece tomar rumbos definitorios. El comentario de Casenave es una presentación de Tigo. Hugo por Hugo va a ser la última variante en Olimpia. Fernández por Quintana. Hugo Fernández reemplazará a Hugo Quintana. Coca-Cola dice que van 25 minutos. Pilsen y el nuevo marcador. Olimpia 3, Nacional 1. Ya está Huguito Fernández en la cancha. Aunque el que salió es más joven. Sí, señor, Hugo Quintana. De buen desempeño, sobre todo en el primer tiempo. Después me parece que le pasó factura el trajín, la intensidad del partido. Leguizamón. Ataca Huguito por el lado izquierdo, corre Yaquet. Va Hugo Fernández. Fernández y el centro. Saque de portería para Nacional. Sí, está permeable el equipo de Nacional después de lo que le pasó en esa ráfaga de un minuto. Hay que ver si es que tiene tiempo de levantar cabeza en este partido. Camacho tocó por el medio, recuperó Orsuza y mete la pelota larga para que la corra Aguada. Aguada le ganó a Coronel, se va hasta el fondo, metió el centro, le sobró a Adán. Marca Tito Torres, busca la salida ante la presión. Torres jugó, alcanzó Fernández, recupera Orsuza, 26:30. Prepara otro cambio Chito Ayala. ¿Hugo? Sí, exactamente, con la 21 Neri Cardoso. Saca Darío Verón, quiere Roque, la bajó para Ortega. Retroceso y recuperación de Derlis Orue para Nacional. Toca Bonet. Él se quedó con el brazalete de capitán cuando salió Salgueiro. Pase muy largo de Orsuza. Domina Pedro González. Y en la función de Salgueiro se quedó Alegre. Por eso es que Dávalo se corre por el costado derecho. Aguada ya está instalado hace varios minutos en la zona izquierda. Pero el problema para Nacional primero es asimilar lo que le pasó en ese par de minutos, recibiendo 2 anotaciones, y hay que ver qué es lo que puede hacer todavía. Yaquet intenta sacar presión a Ortega. Saque de portería para Nacional. 27:30. Ingresa con la 21 Neri Cardoso, se retira el 9 Adam Vareiro, el tercer cambio Nacional. No influyó prácticamente en este partido Adán. Para nada. Está en cancha Neri Cardoso.
Camiseta número 21 para él. La va a buscar Neri Cardoso en el salto, la peinó, se mete Dávalos. Sigue Dávalos. Con esto los dos ya realizaron los 3 cambios, ¿verdad? Así es, el Nacional sí. Otro cruce al estilo de Leguizamón, con velocidad para este córner que tiene Nacional. Y Roque va a completar los 90. Sí, señor. Coloca la pelota, Dávalos. Dávalos metió el centro, el golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Cardoso! ¡Gol de Nacional! Neri Cardoso se lanzó espectacularmente para anticipar y para clavar esa pelota cerca del palo. Cardoso vuelve a meterlo a Nacional en el partido. Descuenta la Academia, soberbio el cabezazo de Neri Cardoso. Ahora está Olimpia 3, Nacional 2. Un cabezazo que se ejecuta ya a media altura, es decir, una pelota que ya iba cayendo después de la ejecución del tiro de esquina, se zafa de la marca el delantero de Nacional que acaba de ingresar y se inaugura con este gol de descuento que todavía le da esperanzas al cuadro tricolor. Y va Montiel y mete la pelota al área, rechaza José Leguizamón. Ortega quiere tocar Paniagua. Paniagua recupera. Paniagua le dio la pelota a Orué. Orué para Orsusa. Orué jugando hacia Orsusa. Orsusa jugando sobre la posición de Bonet. Bonet engancha. Bonet toca. Jaquet gira. Cerca de los 30 minutos del segundo tiempo. Mueve la pelota atrás Nacional. Jaquet levantó. La va a buscar Neri Cardoso. Sale el arquero Pedro González. Atento, controla. Le va a costar trabajar un poco la pelota Nacional porque ya no tiene al eje de esos movimientos de preparación de las maniobras como es Salgueiro. Por eso es que ensaya la pelota larga como lo hizo recién Jaquet. Neri Cardoso, el gol para la Academia. Así es, Neri Antonio Cardoso Escobar, octavo partido con Nacional, primer gol en esta apertura, el primero con la casaca de la Academia. Hay tiro libre que va a corresponder a Olimpia y hace recuperar Ernesto Caballero. El árbitro conversando con Miguel Paniagua. Alegre es el que termina cediendo la pelota sobre el costado derecho para que Coronel cumpla el tiro libre. Camacho la va a jugar. La pelota para Ernesto Caballero que se ofrece, que se muestra. Caballero que descarga. Julián Benítez que convirtió el tercero. Va tocando hacia atrás. La pelota para Darío Verón. Darío la mete profunda. Corre Coronel. Marca Montiel. Llegó primero Montiel. Saque lateral ofensivo para Olimpia. Así que de sentirse muy seguro, ahora sabe de que el triunfo no está asegurado. Entonces también trata de plantear cuestiones propias. Pero en general, aún habiendo marcado 2 goles en el segundo tiempo, Olimpia, funcionando como equipo, estuvo mejor en la primera etapa. Saque lateral. Lateral de Montiel. Montiel que levanta. Desvía Aguada. El golpe de cabeza de Alegre. Va arrancando Neri Cardoso. Picó y ganó Cardoso. Y por derecha Dávalos ofrece. Sigue Cardoso. Pide Dávalos. Sigue Cardoso. No lo vio a Dávalos. Sigue Cardoso. Traba Darío Verón. No confío en su pierna izquierda. Por eso Cardoso se demoraba Pero demasiado. Cardoso es zurdo, ¿eh? Neri. No sé, me parece que es diestro. ¿Es derecho? Bueno. La pelota tocada sobre la posición de Alegre. Va el pase de Montiel. Quiere Aguada. Gana Darío Verón. La pelota tocada para Camacho. Que es zurdo, pero arranca por el lado derecho y maneja la pelota. Le dio a Ortega. Pica Roque. Ortega quiso cruzar para Huguito. No le salió con precisión. La idea era buena porque Roque había arrastrado la marca. Tiene Tito Torres. Hay falta de Orsusa. Ya está amonestado. Sí, tiene que tener cuidado en este tipo de situaciones porque en cualquier momento puede aparecer la segunda amonestación. Sobre todo porque ya había llegado con suficiencia el adversario a tomar el balón. En este caso Torres, que también siente alguna molestia después de esa intervención de Orsusa. Fernández dejó para Tito Torres 32 minutos del segundo tiempo del partido. Está ganando Olimpia 3-2.
3-2 el marcador, es una presentación de Pilsen. Pedro González levantó Jaquet solo para rechazar de cabeza, le dio la pelota a Orué, Orué se conecta con Neri Cardoso, Neri gira, se acomoda, toca por el lado derecho para Dávalos y va Dávalos, Dávalos enganchó, la tocó para Orsusa, la armaron bien, el pase para Dávalos, la terminaron en verdad muy mal. Y sobre todo porque en este momento Nacional ya puede tener la confianza de lanzar un centro hacia el área. Había 3 esperando, entre ellos Neri Cardoso, que él tiene la mejor posibilidad de ganar por arriba, pero Orsusa quería hacer el pase corto, no arriesgar en el lanzamiento de un centro para un Nacional que empieza a competir también ya contra el tiempo. El comienzo del campeonato clausura está marcado para el próximo 17 de julio. 2 días después de la conclusión del Mundial. Sacará Pedro González. 33 minutos del segundo tiempo del partido. Estamos en vivo por Tigo Sport. El campeón Olimpia festejando el título. Le está ganando a Nacional 3-2. Sacará González. González levantó, Roque va a buscar. Jaquet quita de cabeza. La va peleando Neri Cardoso. La va jugando Orué. Corre Derlis Alegre, rechaza de cabeza Leguizamón. Ernesto Caballero transita a la mitad de la cancha. Sigue Caballero. Orsusa retrocede. Recupera la pelota Montiel. Cardoso ahora. Cardoso va jugando. El balón tocado para Orsusa. La pide Montiel. Había cobrado falta el árbitro. Y se cobró a 20 metros. Corre Camacho, marca Paniagua, gana Camacho, se mete Camacho, sigue Camacho, está en el área, cerró bien Miguel Jaquet. Se imponía, parece el pase, Camacho quiso resolver él. Totalmente, Ortega entraba totalmente solo por el medio, sin embargo Camacho buscó una mejor posición, no sé si para un remate propio o para hacer el mismo pase, y allí Jaquet lo anticipó. Julián arranca. Julián toca para Roque Santa Cruz por derecha. Se abre Néstor Camacho. Va a encarar a Paniagua. Camacho amagando. Sigue Camacho. Paniagua intercepta. Paniagua saliendo para Nacional. Neri Cardoso pica. Paniagua le puso el balón hacia adelante, pero interrumpió Caballero. No le salió bien el pase a Paniagua. Entonces Ortega juega. Camacho deja pasar. Saque lateral. Estaba adelantado Camacho, por eso es que ni siquiera amagó con tomar esa pelota. Se enoja Ayala. Sí, ¿Por qué, Hugo? Con Orsusa, que cambie la pelota, que cambie de lado en cuanto al juego. Es que el problema de Nacional ahora es justamente juego, cómo sacar la pelota desde atrás. Y Olimpia está recuperando muy adelante el balón y de pronto hasta puede presentarse alguna otra opción de gol. Ataca Julián, engancha Julián. Por izquierda va Hugo, retorna Dávalos. Córner, tiro de esquina que va a corresponder a Olimpia. 36 minutos del segundo tiempo. Un momento en el que, si bien la iniciativa la trata de mantener Nacional, no tiene muchos recursos como para preparar estos embates en procura del empate. Hugo Fernández colocando la pelota. Le va a pegar de zurda. Darío Verón adelantado. Golpe de cabeza de Camacho. ¡Gol de Olimpia! Otra vez Camacho. Insaciable. Atacó esa pelota y conectó espectacularmente el córner de Hugo Fernández. El cuarto de Olimpia, el segundo de Camacho. Retribuye el goleador del campeonato. Los aplausos de la hinchada franjeada. Olimpia 4, Nacional 2. Tremendo el cabezazo de Camacho, a quien no le gusta el número 13. Por eso marca un gol más para seguir liderando la tabla de artilleros, modificar esos dígitos y sobre todo darle en un momento clave otra vez un margen de 2 goles a su equipo. Camacho y el 4-2. Sí, 14 goles de Néstor Camacho con la camiseta de Olimpia. Es el goleador absoluto de este torneo de apertura. Avanza Orsusa. 37 minutos del segundo tiempo.
Montiel. Montiel va. Montiel mete el centro. Saca Iván Torres. Le queda Orsusa. Orsusa remató. Pegó Fernández. La pelota para Dávalos. Le anticipó a Bonet en la jugada del gol Camacho. Va Bonet. Bonet. Amagó Bonet. Tocó para Dávalos. Engancha y se va Fernández. Dávalos y Fernández en la pelea. Infracción y amarilla para Dávalos. Así es. Estaba desesperado por recuperar la pelota, pero contra la velocidad de Fernández no pudo. Cuarto amonestado Dávalos en Nacional. Va saliendo desde el fondo Leguizamón. Caballero ahora. El pase para Julián. Va Julián. Tiene espacios. Pica Camacho y se viene el quinto. Camacho tocó. Salvó Kili. Insiste la pelota. Le queda de vuelta a Kili cuando Coronel estaba cerca de quedarse con el rebote. Y manoteó a tiempo dentro del área. Ese balón el portero de Nacional, a pesar de que muchos exclamaron allí algo como si ya lo hubiera hecho fuera del área de Nacional. René Aranda y Carlos Landolfi estarán desde Dos Bocas a través de Tigo Sport Más con Guaraní 3 de febrero. Ahí está la repetición de esa acción en la que en el borde del área hizo un contacto con en la mano derecha el Kili Rojas para salvar la situación. Concluido el partido, continuará el festejo de la obtención del título número 41 de Olimpia. Va a hablar Roque en representación de los jugadores, hablará Garnero, hablará Trovato, habrá un mensaje de Osvaldo Domínguez. Intenta Hugo Fernández, rebota la pelota en Dávalos, cerca de los 40 minutos. Olimpia está derrotando a Nacional 4-2. 50 goles llega a Olimpia en este torneo de apertura. Acumula 53 puntos. Una racha que hace mucho no conseguía el club franqueado. Y con Números impresionantes. Y con este resultado también registra algo muy importante. Le ganó a todos los competidores del torneo Apertura. Faltaba Nacional, ante el que había empatado en la primera rueda. Sacará el Kili Rojas. Fiesta completa aquí en el Manuel Ferreira. Ernesto Caballero en el salto, le está quedando Alegre, Derlis Alegre que domina, Alegre que va, Aguada que espera, sigue Alegre, Alegre para Aguada, Neri Cardoso dentro del área, Aguada y el centro, pero que rechaza. Julián Benítez fue anticipado por Orué. Aguada prepara la zurda, metió el centro, domina Pedro González el arquero. Y algunos intentos ya desesperados, con poco tiempo por delante, con una misión casi imposible para encarar del equipo de Nacional. En tanto, Olimpia juega ya con la tranquilidad de haber sido efectivo en los momentos más necesarios. Cuando se le empezaba a complicar el partido, Olimpia siempre dio golpes que le volvieron a otorgar oxígeno y de esa manera se está aproximando a una victoria que corone la formidable campaña que ha hecho en el Apertura. Muy sincronizadamente se extendió la gigantesca bandera en el sector de plateas. Iba Camacho, Camacho hasta el fondo, vino el centro, sacó Paniagua. La va jugando Orsusa, la recupera Ramón Cornel. Tiene Julián. Julián por bajo, para Fernández. Saque de portería. Un momento tan festivo este que hasta decisiones que parecen apresuradas como esta de Fernández se aplauden. En lo global Olimpia ha sido superior a Nacional. Levanta Kili Rojas, salta Darío Verón. El árbitro marcó infracción y habrá tiro libre. Posición adelantada, un Nacional que fue perdiendo fuerzas cada vez, sobre todo a partir de la salida de Salgueiro, que fue un factor gravitante. Determinante Camacho en el segundo tiempo, autor de 2 goles, él también asistió a Julián para el tercer tanto de Olimpia. La pelota entregada por el lado derecho para Neri Cardoso. Va Neri Cardoso, engancha Neri, el balón sobre Orsusa, Orsusa la filtró para Cardoso, Cardoso no llegó al balón, atento Pedro González. Sí, que en su debut está teniendo algunas demostraciones que realmente hacen ver que quienes lo promovieron a la categoría superior, a pesar de su juventud, han estado en lo cierto.
Tiene el control de la pelota Orsusa. Orsusa que juega para Derlis Orue. La pelota para Bonet. 42, casi 43 minutos del segundo tiempo del partido. Juega Bonet. Levantó Orsusa. La va cruzando sobre la posición de Montiel. Va Montiel. Se ofrece Alegre. Espera Aguada. La pelota para Aguada. Cardoso al medio. Vino el centro. Alegre cabeció y González la quitó al córner. Muy bien Pedro González para impedirle el gol a Derlis Alegre. Una pelota complicadísima. Qué bien saltó Alegre. Un jugador de porte pequeño que aplicó un muy buen cabezazo en esta jugada. Está sentido Pedro González, el arquero de Olimpia, pero ya se va recuperando. Lo aplaude Roque, lo estimula. Cayó mal, parece, está dolido, pero está recuperado. Se viene el córner para Nacional, cerca de los 44 minutos. Viene el centro, golpe de cabeza, insiste Paniagua. Paniagua rebotó en Verón. Cardoso le pega de zurda, rebota la pelota en Leguizamón. Espectacular la chilena de Paniagua. Intentando volver a marcar un gol por esa vía. Lo había hecho una vez defendiendo a Guaraní. Orsusa y el saque lateral para el equipo de Nacional. 44 minutos, balón al área, el rebote, el remate que González quita el córner. Alegre volvió a probar. Caballero había quitado de cabeza. Allí le quedó a Alegre. Atajó González. Sí, pelota dificilísima. Porque además tenía mucha gente delante que a lo mejor le impedía ver totalmente lo que pasaba. Sí, sobre todo Cardoso. Estuvo a punto de puntear, de desviar esa pelota. Córner que corresponde a la Academia, que quiere descontar. Vino con comba, golpe de cabeza. No pudo Neri. En rebote rechaza el fondo de Olimpia. Desde muy buena posición falló en el cabezazo Neri Cardoso. Balón de Paniagua. La pelota de Derlis Orue. Salta Coronel. ¿Agregaron el tiempo? 3 más. Sí, hay una falta, un tiro libre a favor de Nacional. Fernando López, el cuarto, ya mostró el tiempo agregado de Díaz de Vivar. Tiro libre que va a corresponder a Nacional. Van 45 con 20. Por los altoparlantes se avisa a la gente que va a continuar el show, que no se vaya después de terminar el partido. Levanta Montiel, corre y no llega. Dávalos, reposición para el equipo de Olimpia. Con una clara victoria frente a Nacional, Olimpia festeja frente a su público en su estadio la obtención del campeonato. La figura es Néstor Camacho. Sacará Pedro González. Nosotros seguiremos con la transmisión de la fiesta a través de las pantallas de Tigo Sports. Golpe de cabeza de Roque. La pelota entregada para Ortega. Y gira Ortega. Ortega. Ernesto Caballero. Tito Torres. Tito que quiere tocar para Fernández y tira la pelota afuera. Dávalos. Dávalos está entregando hacia Bonet. Bonet que toca. Balón para Jaquet. Orsusa saliendo para Nacional. Corre Neri Cardoso por el lado derecho. Engancha Neri Cardoso. En la marca fue de José Leguizamón. Leguizamón busca salir jugando, presionado por Dávalos. Recuperación de Orsusa. Orsusa dentro del área para Cardoso. Darío Verón que saca de punta. Bonet cabecea hacia atrás. Paniagua tiene para Nacional. Paniagua giró ante la presión de Ortega. Paniagua. Bonet. Orsusa, cerca de los 47. Fue para Neri Cardoso. Atento Pedro González. Buen desempeño. Recibió 2 goles, pero en general, analizando todas las intervenciones que tuvo, la mayoría de ellas fueron satisfactorias. Roque desvía, levanta la pelota Caballero. Va cabeceando en el fondo Montiel. La tiene Tito Torres para Olimpia. Alegre juega. Ataca Derlis Orue. Y va Orue. Orue que abre sobre el costado izquierdo para Aguada. Saque lateral. Se va a terminar el partido. Reposición de manos. Ramón Cornell va a poner nuevamente en juego el balón.
Roque marcó el primero, empató Jaquet, el 2-1 fue obra de Camacho, el 3-1 de Julián. El árbitro dice, señores, esto concluyó, ganó Olimpia 4-2 frente a Nacional y la fiesta de la celebración del campeonato es completa aquí en el Manuel Ferreira. Una fiesta que en este momento continúa porque comenzó bien temprano con diversas activaciones dispuestas por la organización que estuvo a cargo del departamento de marketing del Olimpia y que ahora va a tener su corolario con lo más importante, la presencia en el escenario de técnicos, jugadores, directivos y todo esto ofrecido al público a quien se instó a que se quede ahí en las graderías y quienes están mirando obviamente esta transmisión también lo van a poder disfrutar. A ver si podemos charlar con Néstor Camacho, la figura de esta victoria de Olimpia. Él convirtió 2 goles, asistió a Julián para el tercero de Olimpia. 4 Olimpia, Nacional 2. Se saludan los jugadores sobre el terreno de juego. Los de Nacional se van retirando lentamente. Ya se viene Camacho en un ratito para conversar con nosotros. Repito que el partido entre Guaraní y 3 de febrero va a ir por la señal de Tigo Sport Más. Estaremos con René Aranda y con Carlos Gandolfi en la conducción, relatos y comentarios. Sí, Diego. Sí, ya se va acercando la figura Néstor Camacho. Bueno, ya te felicité la vez pasada por el título, ahora te felicito por ser el goleador del torneo, Néstor. Felicidades. Muchísimas gracias, sinceramente muy contento por aportar para esta institución. Entrar en la historia grande del Club Olimpia, sinceramente me pone muy contento, así que a disfrutar ahora más. ¿Cuáles de todos los goles disfrutaste más, gritaste más, Néstor? Ya lo dije el otro día, que fue el del clásico. Ganar un clásico 1-0, sinceramente es muy lindo y para mí especialmente. Colocarte retorno, Néstor, están Rubén y Gabriel, que te eligieron como la figura del partido. Néstor, buenas noches, felicitaciones, como veníamos diciendo, fiesta completa, victoria de Olimpia y para vos esta rúbrica a un gran campeonato. 2 goles para convertirte en el máximo goleador del torneo. Sí, sinceramente, otro sueño cumplido. La idea era marcar goles hoy y estoy muy contento. Estoy muy contento porque conseguimos el objetivo más anhelado, que era campeonar hace 2 días, y ahora lo cerramos de una manera sinceramente excelente. Contento con este grupo, felicitar a todo ese grupo laburador, ya sean directivos, los que trabajan día a día en los entrenamientos, el staff de la villa, a nuestros compañeros. Sinceramente se dio todo, se dejó todo y eso es muy importante. Se notó la unidad dentro de la cancha y fuera también, así que por eso estoy muy contento. Recordame, ¿cuántos goles de cabeza en este campeonato? Y creo que 3 o 4 más o menos, si bien no recuerdo. Te saluda Gabriel Casanave. Hola Néstor, muchas felicidades. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Da la impresión de que una vez consumado el título a favor de Olimpia, ustedes, aparte de enfrentar a los rivales, tenían que tratar de estar concentrados y mantener el nivel, que me parece que una vez ya con la copa en las vitrinas y asegurada costó también. Sí, totalmente. Nosotros pensamos siempre, una vez consagrados, yo creo que terminar bien el campeonato, lo hicimos de esa manera. Sumamos puntos, digamos, que valieron victorias, digamos, porque Nacional era el único rival que nos faltaba ganar en este campeonato y hoy lo hicimos, así que yo creo que este semestre fue maravilloso para todos. Exacto, y ahora cuando uno sabe que la misión está cumplida, también puede decir, bueno, nos toca ahora un merecido descanso. Sí, totalmente, ahora a disfrutar con los seres queridos, con la familia, con los amigos y bueno, tratar de despejar la mente y volver con todo para el clausura, que tenemos 2 objetivos importantes nuevamente. Así que... ¿Cuáles son, Néstor? La Copa Paraguay y el clausura, a defender el campeonato. El bicampeonato es el objetivo a partir de este momento. Sí, totalmente. Olimpia yo creo que siempre participando de un torneo tiene la obligación de ganar, así que vamos a prepararnos para eso. ¿Vas a subir al escenario? ¿Cómo? ¿Vas a subir al escenario? Sí, creo que tengo entendido que ahora no subimos al escenario. Sí. Ah, bueno. Néstor, para cerrar, ¿te sorprendió el llamado para este amistoso de la selección?
No, yo creo que están buscando darle oportunidad a todos. Yo lo tomo de esa manera. Hoy día tienen la oportunidad algunos colegas y en algún momento, siguiendo de esta manera, yo creo que volverá la oportunidad. La selección es así. Hoy día están los mejores y bueno, hay que apoyar desde donde estemos, así que nada más lo tomo de esa manera. Gracias, Néstor, a disfrutar. Muchísimas gracias. El goleador de Olimpia, el goleador del campeonato, sin dudas, de este lado individual, uno de los más importantes jugadores de Olimpia en la conquista del título número 41. Sí, marcando y asistiendo, es decir, en esa doble función ofensiva él estuvo muy efectivo a lo largo de todo este campeonato. ¿Me dejas dar algunos saludos a la gente que está mirando la transmisión muy emocionada? Marcos Pinto, Carlos Cuenca, Alexis Miranda, un gran compañero, y a Elvio Escurra y su nieto Elvio Jesús, observando esta transmisión de la celebración de Olimpia. El público se queda, el público está esperando el desarrollo de una programación que comprende que suban todos los jugadores en ese escenario. Va a hablar Roque Santa Cruz, va a hablar Garnero, va a hablar Marcos Trovato, habrá un show musical, se va a emitir un mensaje de Osvaldo Domínguez. Bueno, una serie de actos que se van a desarrollar con transmisión de Tigo Sport, que va a acompañar este festejo del Olimpia aquí en el estadio Manuel Ferreira. Vamos a estar muy atentos a la indicación de Diego, de los compañeros, del momento en que comience esto, de tal manera a dar paso a la conducción, a los responsables del Olimpia con referencia a esta fiesta que ha sido cuidadosamente organizada. Tenemos a San Martín posando, imagino que son sus hijos los que están con él, tomándose algunas fotos dentro del terreno de juego. ¿Sí, Gabriel? No, tan cuidadoso es, como lo estaba señalando, que la mitad del campo de juego ha sido desalojada totalmente, la mitad que apunta hacia la zona norte, de manera que ese sector sea privativo de quienes van de a poco a ir acercándose al escenario para subir a él y desarrollar la parte central de los actos organizados por Olimpia para el día de hoy. Volviendo al partido, en lo global Olimpia fue superior a Nacional. En ningún momento Nacional inquietó seriamente a Olimpia, más allá de haber empatado inmediatamente después del primer gol y de haber descontado cuando el marcador estaba 3-1. Sí, el comienzo del segundo tiempo mostró a un Nacional por lo menos con ganas, con más ganas de ir adelante y no ser tan cauteloso en su propuesta, pero Olimpia fue extremadamente efectivo, que fue una característica además de su campaña, y con eso sumó un triunfo más a su campaña en este torneo. Diego, ¿qué tenés por allí? Sí, estamos aguardando, Rubén, aquí que lleguen los jugadores. En este momento son los familiares que están en el campo de juego. Ya también se prevé la presencia del presidente Marco Trovato por este sector. Tigo Sport en vivo desde el Manuel Ferreira. Olimpia derrotó a Nacional 4-2, 2 de Camacho, el primero de Roque, el tercero de Julián Benítez, suma 53 puntos y Camacho, con los 2 goles convertidos, llegó a los 14 para ser de manera solitaria máximo goleador de este campeonato. Sí, de hecho ya llegaba prácticamente a este partido sin posibilidades de ser amenazado, ya que el que estaba más cerca, Willy Mendieta, está con la selección nacional. Así es que, pero lejos de conformarse con eso, anotó 2 goles más de manera a mejorar esa producción, a elevar su cosecha de conquistas desde que llegó a Olimpia y a convertirse en un jugador en el que la mira de la selección va a tener que estar sobre todo para el inicio de los siguientes objetivos que ya van a ser oficiales. El partido que tiene Paraguay el martes es preparatorio para Japón, que va a jugar la Copa del Mundo, y posteriormente sí, ya va a comenzar esa recta final donde llega primero la Copa América y posteriormente el inicio de las eliminatorias para el siguiente Mundial de Fútbol, que es el gran objetivo ahora del fútbol paraguayo. Se van a apagar las luces en momentos para el desarrollo de la programación que comprende la emisión de un video, la iluminación de las 3 copas Libertadores más la Copa del Mundo. Bueno, señores, por favor, Amigos de Tigo Sport,
nos mantenemos transmitiendo en vivo desde el Manuel Ferreira el festejo de Olimpia. Los goles del Olimpia campeón. Todos los goles del campeón, señores. Toda la campaña. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail. I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... You made me a believer, believer. You break me down, you build me a believer, believer. Let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. You made me a believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. You made me a believer, believer. You break me down, you build me a believer, believer. Let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my drive, it came from. You made me a believer, believer. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. You made me a believer, believer. You
Fuerte el aplauso, los goles del campeón, todo el camino de la 41. Oh, dale, dale, oh, dale. Atención a este video de Olimpia Media para todos los olimpistas. ¡Vamos, Olimpia! Fuerte el aplauso. La 41 ya está en casa. Ahí está, señores. La 41. Las 3 Libertadores. La Copa del Mundo. Esto es Olimpia, señores. Fuerte el aplauso para todos los que conforman la familia del Olimpia, porque este es un premio merecido para el club más glorioso, el más ganador, el único que ha traído gloria y prestigio al fútbol paraguayo. El reconocimiento a los héroes anónimos del campeonato, al staff del Olimpia. El reconocimiento al doctor Miguel Romero, al doctor Marcos Torres, al doctor Juan Galeano, al doctor Cristian Chamorro, al doctor Ramírez, a Dulce Zagalés, a Gustavo Jiménez, Alexis Alfonso, José Navarro, Isaac Méndez, Guillermo Ortigosa, Derlis Acuña, Wilson Fernández, David Mayereyer, Cristian Vareiro, Juan José Vargas, David Almada, Néstor Montaner, Elvio Servín, Matías Torres, Álvaro Torres, Diego Torres, Aldo Torres,
Nelson Torres, Evaristo Portela, sí señor, al comisario Catonar, Juan Ramón Moreno, Edgar Fernández, Arnaldo Aguilera, Antonio Medina, Evelio Villalba, Guillermo Páez, Mario Medina, Rosa Medina, Sonia Rodas, Gladys Espínola, Carolina Pintos, Juan Montiel, Estelvina Martínez, Agustina Benítez y Luis Piri, parte del staff, los héroes anónimos del Olimpia. Fuerte el aplauso para toda la gente que trabaja incansablemente por el Olimpia. Sí, señor. Ahora, en medio de tanta emoción, convocamos a los jugadores, empezando por un reconocimiento. Fuerte el aplauso para Daniel Ascona. Fuerte el aplauso para Ascona. Fuerte el aplauso para Ramón Coronel. Fuerte el aplauso para Juan Patiño. Otro fuerte aplauso para Darío Verón. Para Luis Jiménez. Fuerte aplauso. El reconocimiento para Néstor Camacho. También para Mauricio Cuero. Está de cumpleaños. Fuerte el aplauso para Brian Montenegro. Aplausos para Iván Tito Torres. Abel Paredes. Fuerte el aplauso. Para Carlos Rolón. Para Carlitos Rolón. Fuerte el aplauso. Para Jorge Ortega. Para Mauro Sánchez. Hoy quitó todas. Ernesto Caballero. Oscar Jiménez. Vamos, chicos. Para Sergio Otálvaro. Para Juan Carlos Ruiz Díaz. Para Hugo Fernández. Que baile un poco. Julián Benítez. Hoy estuvo en el arco Pedro González. José Leguizamo. Fernando Cardoso. Rodrigo Burgos. Santiago Rosales. Edgar Edward. Otro arquero. Sí, señor. Orlando Gaona Lugo. Hugo Quintana. Walter Bogado. Y por último, el aplauso al capitán
Roque Luis Santa Cruz. Nuestro reconocimiento a los que no están porque fueron convocados a la selección. El caso del arquero Alfredo Aguilar, los mediocampistas Richard Ortiz, Richard Sánchez, Willy Mendieta, también convocado a la selección de Colombia, Farid Díaz. Hay un mensajito, tanto de Willy como de Richard Sánchez, que vamos a compartir. Un saludo muy grande a toda la gente de Olimpia y que sigan siempre los éxitos. Les mando un fuerte abrazo. Un saludo muy grande para toda la hinchada. La 41 está en casa. Fuerte el aplauso para los muchachos que están con la selección. Convocamos también al gerente deportivo, Diego Benítez, y al manager deportivo del club Otra Gloria del Olimpia, Raúl Vicente Amarilla. Sí, señor. Fuerte aplauso también para el presidente del club, el ingeniero Marco Trovato. Y por último, al director de orquesta, al querido profe Daniel Garnero y todo su cuerpo técnico. Fuerte el aplauso para el profe Daniel Garnero. El reconocimiento ahí con la copa. Garnero, Garnero. El reconocimiento al profe Andrés San Martín, Darío Acevedo, Facundo Espina y al querido Sebastián Rambert también. Fuerte el aplauso al profe Garnero con la 41. Fuerte el aplauso. ¿Cómo dice? La 41 casa, señores. Salud, Rey de Copa. Muchachos, quiero pedirles por favor, acá en medio de la locura, una palabra del profe Garnero. El técnico del Olimpia le habla al pueblo olimpista con la 41 en casa. Fuerte el aplauso al profe. Buenas noches para todos. Felicidades a todos. Esto arrancó hace un poco más de 5 meses. Cuando llegué al club, dije que estaba muy orgulloso de estar en el club y la verdad que no quiero ser reiterativo. Hoy estoy mucho más orgulloso de que hayamos tenido la posibilidad con mi cuerpo técnico de contribuir a una pequeña estrella en una vitrina tan cargada como tiene el club. También quiero aprovechar para agradecerles a todos, en especial a mi cuerpo técnico, a Andrés, Seba, Facu, Darío, a Marco por habernos dado la posibilidad. Él y toda su comisión directiva se puso a disposición, confió en nosotros y hoy la verdad que estamos todos muy contentos. También quiero aprovechar para compartirlo con mi señora, mis hijos que están acá. Y para nosotros es difícil estar lejos de la familia.
Y por último, agradecerle al hincha, desde el primer momento confió en nosotros, nos apoyó. Y la verdad que estamos muy contentos de que ustedes estén contentos. Vamos a seguir trabajando para que la alegría siga. Esto recién empieza. Felicidades para todos. Fuerte el aplauso para el profe Garnero. Convocamos al capitán, a Roque Luis Santa Cruz. Unas palabras, capitán. Roque, por favor. Olé, 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 olé. Buenas noches para todos. Quiero agradecerle el apoyo que nos dieron también siempre. La verdad que como jugadores, tener la oportunidad de jugar aquí frente a un público tan increíble como ustedes es un gran regalo, y hoy yo creo de que estamos todos muy agradecidos. Ustedes empujaron y tuvimos muchos partidos donde nos empujaron siempre, y la verdad es que este título es un regalo para todos los olimpistas. Así que estoy muy agradecido. Esta es mi casa y estoy muy orgulloso de haber colaborado con un trofeo más para todos los olimpistas. Así que el trofeo está en casa, una estrella más para el Olimpia. Muchas gracias para todos. Y Roque no se va. Gracias, capitán. Hay un video que queremos compartir. Es un mensaje de alguien que forma parte de la rica historia del Olimpia, que es parte de la rica historia. Fíjense, por favor, este homenaje. Bueno, felicito a Marco Trovato como presidente del Club Olimpia y a la directiva por la brillante obtención del título de campeón en la apertura. Y a la hinchada, a esa insaciable hinchada que solamente quiere campeonato, más campeonato, haya mi respeto y mi saludo. Y para los jugadores que han vestido con honor esta casaca gloriosa del Olimpia, que han salido campeones, mi saludo, mi felicitación y un fuerte abrazo. A todos los integrantes, desde el utilero al limpiador de estadio, mantenimiento de cancha, a todos ellos vayan mis salutaciones y mis felicitaciones por el título. Fuerte el aplauso para Osvaldo, sí señor, el gran Osvaldo Domínguez Díaz. Y damos la palabra al presidente Marco Trovato, que se dirige a la familia olimpista. Felicidades a todos los millones de olimpistas que hoy están celebrando como nosotros. Esta copa, la 41, es de ustedes que desde el primer momento creyeron en nosotros, nos apoyaron y fueron con nosotros metro a metro, aliento a aliento, gota de sudor, gota de sudor. Yo solo vengo acá para agradecerles. En mí, el socio del Olimpia confió y en mi comisión directiva confió que podíamos sacar adelante el club. Lo estamos haciendo con el apoyo de ustedes. Muchas gracias a todos los socios, hinchas y todos los que nos acompañan en esta lucha. No vamos a olvidarnos nunca de Dios nuestro Señor, el que nos apoyó, el que nos dio fuerza cuando parecía que todo estaba perdido. La gloria es de Dios y no tenemos que olvidarnos nunca que con Él todo es posible. A mi familia que me apoyó, a mi dirigencia, esos incansables leones que todo el día trabajan por el club. Por más que hay mucha gente que no confía en ellos, por más que hay mucha gente que no cree en esta dirigencia al comienzo, vengan, asóciense, apoyen al club, porque Olimpia es campeón y va a seguir siendo así, siempre. A todo el personal, el staff, la gente que nos acompaña, desde el portero, el canchero, los médicos, los utileros, el equipo administrativo. No me voy a olvidar jamás
de los incansables trabajadores que hacen que estos maravillosos jugadores juveniles lleguen acá. La gente de la formativa que logró sacar jugadores fantásticos, Luis Monzón y todo su equipo. Evidentemente, al gran cuerpo técnico que tenemos. Muchas gracias, profesor Garnero. Muchas gracias, muchachos. Cuando te dijimos que venga a dirigir a la Olimpia, dijimos que no iba a ser fácil, pero sabíamos que nos iba a dar una alegría y sabíamos que íbamos a llegar juntos. Como muy bien dijiste, profe, esto recién comienza. A los jugadores que hicieron esto posible y dejaron todo, a los que no están hoy acá porque están con la selección defendiendo nuestro escudo, muchas gracias, muchachos. Le dieron una alegría enorme a millones de paraguayos en todo el país y el exterior. Para terminar, nada más, darles gracias de corazón a los ex dirigentes que nos apoyaron, al incansable, interminable don Osvaldo Domínguez Dit, que tengo la honra de llevar el mismo título que él una vez llevó. Ojalá Dios me dé la oportunidad de hacer el 1% de lo que él hizo y voy a morir tranquilo. A todos los expresidentes, Eduardo del Mas, Manuel Noé Suizarreta, Óscar Pacielo, Óscar Vicente Cabone, los exdirigentes Quique Noé, Reinaldo Domínguez, que nos acompañaron todo el camino, que cuando parece que las fuerzas caían, sonaba el teléfono y nos decían, sigan, sigan, que estamos con ustedes. Muchas gracias. Y de vuelta, a ustedes, la hermosa y maravillosa hinchada del mejor club y el más ganador del Paraguay. A esta hinchada que le regalamos la 41 de ustedes, y está acá para uno, está en su casa y se vienen más cosas. Esto recién comienza. ¡Vamos, Olimpia, carajo! ¡Vamos, Olimpia!